Yo creo que estamos ya en directo, sí. Bienvenidos a Distrito Metaverso, mi nombre es Carlos y tenemos también otros nombres que es Javi y Kilian, Buenas. que ya les Hola, conocéis, buenos. los dos con canales de YouTube, que se me ha olvidado poner en la descripción porque no, vamos, voy rápido aquí, no me da tiempo. Pero ahora en un ratito os los pongo. Bienvenidos a todos, chicos, a la edición en directo de lo que quizás sea el evento más importante, ¿no? de realidad virtual del año. Sí. Javi, Kilian, ¿qué opináis? Yo sí, con muchas ganas después de las presentaciones de Pico, a ver cómo responde Meta. Yo con más ganas que el año pasado, que me dejó un poquillo ahí mal la presentación del año pasado, yo creo que esta va a ser mucho mejor. Tengo muchas ganas. Sí, a ver, el año pasado, la Meta Connect marcó un antes y un después. O sea, fue algo brutal, ¿vale? O sea, fue algo que cambió el paradigma de este año. O sea, lo que puso la palabra de metaverso en boca de todos. Todo el mundo está hablando ahora de metaverso, nadie tiene ni idea de lo que es. ¿Existe el metaverso? ¿No existe el metaverso? Hay un montón de variables y todo eso fue en este evento del año pasado. O sea, el año pasado tuvo muchísima repercusión el evento, ¿vale? Entonces ahora la historia está en qué va a pasar en esta edición, vamos, en esta edición. Y chicos, os tengo aquí el chat, un saludo a todos, estoy viendo VR Total Quest, Fernando VG, Sky Jump, Willy, el friki que también le dije, oye, si te querías pasar por aquí, ya sabes. Y aquí estáis todos, y estamos aquí todos, y tenemos que ir configurando porque esto ha sido una carrera. Yo venía hacia el directo y me ha pillado una tormenta. No he podido venir en coche porque ha habido una movida. He venido calado entero, he llegado tarde porque quería haber publicado antes. Bueno, un montón de historias, pero aquí estamos todas. ¡Hola, Edu! ¿Vos qué tal? Hasta Katy está por ahí. Mira, he improvisado aquí el esto porque en realidad tenía, bueno, una historia. Contarme, ¿qué tal todos? A ver por ahí. A ver. Estoy en el curro, te lo agradezco. Madre, ¿qué tal? Entonces, chicos, ¿qué opináis? ¿Qué creéis que va a anunciar Meta? Yo creo que es posible, viendo que Pico se ha metido ahí en el mercado fuerte, a lo mejor, como el año pasado se echaron para atrás enseñando las Quest Pro, yo creo que se echaron a última hora para atrás, a lo mejor este año es al revés, se echan para adelante a última hora y dicen algo de las Quest 3 para competir con las Pico 3, con las Pico 4, y a lo mejor dicen, en primavera de 2023 sacamos las Quest 3. Y con eso ya la gente dice, ahí va, pues a lo mejor me espero y no me compro las Pico 4, no sé. Yo creo que pueden por ahí los tiros. Que vayan a sacar las Quest 3, dices, ¿no? No, Sí. por lo menos presentarlas como diciendo, primavera de 2023. Y entonces la gente dirá, hostias, pues las Pico 4 me voy a esperar a las Quest 3. Y entonces sería un palo duro para las Pico 4, creo yo. Sería una buena estrategia, creo yo, ¿eh? Sí, bueno, puede ser. Ahí puede pasar de todo, porque es que ha pasado también las Vive, ¿no? Las HTC... HTC ha sacado unas gafas, ¿no? Las ha sacado hace poquito, ha dicho que tenemos algo pequeño, no se sabe el qué. Y Valve, ayer ha sido hoy, ¿no? Valve. Valve aún no me he enterado. He visto lo ¿No de os habéis aquí. enterado? ¿No os habéis enterado? Hay un Valve, rumor, tío. sí. Valve no. Pues ha anunciado que standalone. tiene un headset, que viene, bueno, ya lo sabíamos que venía algo, pero ya lo dijo ayer. Y a ver, se está hablando ahora de las Index Deck, ¿vale? Por el Steam Deck que tienen, que es un nombre que le ha puesto la comunidad. No creo que sea ese nombre, o no lo sé, pero se está hablando de esto. Entonces es una especie de standalone que viene. Y claro, ahí es donde viene todo ahí puede ser interesante toda la historia, ¿sabes? Sí, parece que todo el mundo está apostando por el XR2 de Qualcomm y parece que los visores standalone van a triunfar, todos con sus adaptaciones mínimas, pero todos en la misma plataforma, parece. Si no hay una sorpresa como la de Valve que comentas, que utiliza el chip de Steam Deck, por ejemplo, pero pensado para realidad virtual. Eso es. Entonces, aquí estamos. Puede ser muy interesante. ¿Vosotros qué opináis? A ver, vos, espero algo tocho para suavizar el martillo de Pico 4 y lo que está por llegar el día 22 con las Pro. La verdad es que las Pico 4 son la caña, ¿eh? Las Pico 4, el poco peso, la versatilidad que tienen, el pass-through, se comen a las Quest 2, ¿eh? En hardware al menos. En hardware sí. El ecosistema le queda todavía un poquito, pero le están metiendo caña para aburrir. Continuo juego que están incorporando y veremos cuando se lance el visor. Es que sorprenden, sobre todo en diseño. A mí me ha sorprendido en diseño lo que comenta muy Carlos. Bonito, ¿eh? En peso y en diseño, y en peso ya es bastante superior a Quest 2. En rendimiento son muy similares.
Pero en peso tampoco hay mucha diferencia con Quest 2. Es más que están bien equilibradas. Sí, Tú las equilibrado. coges y está súper bien equilibrado. Eso, y son súper cómodas. Porque tú coges las Quest 2 y se te va para adelante. Sí, pero yo tengo aquí las Pero Quest 2 son también. 586 gramos, ¿eh? Son 586 gramos. Es un tocho, ¿eh? Porque llevo el strap y la batería incluida. Claro, llevas ahí todo. Con todo. Pero... Sí. A ver, veremos qué presentan con el proyecto Cambria o estas Quest Pro. Tengo aquí la ventanita. La Quest Pro... Yo, para nivel usuario, lo que nos estamos viendo la mayoría, yo me inclino por las Quest 3 para nivel doméstico, usuario, gamer. Depende del precio, Javi. Depende del precio. Si te dicen 600 euros, igual nos tiramos todos de cabeza. Si dicen 1000, no. Exactamente. Pero es que yo creo que van a decir 1000 o más. Yo creo, ¿eh? Vale, vamos a hacer una porra. También con la gente de aquí, con la gente del chat, ¿vale? Con la gente que nos estáis viendo. Una porra sobre el precio que creéis que va a salir las... Una encuesta, Carlos. Haz una encuesta aquí en el chat. ¿Cómo se hace la encuesta? Fíjate, a ver, mira, aquí lo lo tengo. Abajo le das vale, a crear una encuesta. Haz una pregunta. ¿A qué precio va a salir las Meta Quest Pro? Porque todo el mundo sabe que van a salir las Meta Quest Pro, ¿vale? Entonces, yo creo, personalmente, que mi opinión es que van a estar entre los 700 euros, 690. Uf, ojalá. Y esto, a ver, mi teoría es que todo el mundo se ha pensado, se ha hecho pajas mentales de que esto va a ser súper alto, y de repente te lo bajan a 700 y dices ¡wow! Y nos tiramos de cabeza. Pero claro, después de tener las Quest en 400, te dicen que 700, te dices, joder, qué caro, ¿no? Pero después de todo el hype que se ha creado, esta es mi teoría, no tengo ni idea. Pero voy a poner aquí. Yo pienso 599, también estoy en tu teoría. Vale, voy a poner menos de 700, una de las opciones. Otra me estáis es... motivando. Menos de yo 1000. pensaba más de 1000, me estáis diciendo eso y digo, joder. Vale, sé, o sea, entre 700 y 1000, ¿cuántas opciones? Vale, venga, vamos a poner más opciones para que la gente se moje aquí un poquito. Me estoy preparando la encuesta, ¿vale? Entre 900 y 1100 y más de 1100, ¿no? Sí. Vale, ahí va. Yo he oído rumores de que decían de 1500 y 1400 y cosas de esas. No sé. Sí, pues a ver, ni idea, pero... Vale, vamos a ver qué pasa ahí, ¿vale? Yo voy a dar, a ver qué opináis. Tenemos las Pico 4 a 429 y las Quest 2 ahora están a Tony... 449, ¿no? Pues suma unos 200, 300 euros más por la Pro, que es lo que calculo yo. Como las Pico 4 Pro, que es el precio que se van a ir, que ya han salido en China a este precio. Yo voy a votar más de 1100. Joder, mira, Tony dice que le va a costar 1500 y un riñón. Y un riñón. Y el riñón izquierdo, ¿sabes? Pues Hombre, y te dice que es mi riñón izquierdo. Hombre, Tony, mientras sea el tuyo, yo lo pago, pero... pero ves, hay mucha gente que está en menos... O sea, está en menos de 700 ahora mismo. O sea, 35% menos de 700. Joder, estáis votando ahí... Es interesante. ¿Pero eso es lo que queremos o lo que creemos? Esto es lo que... Bueno, claro, lo que queremos... también está un poco ligado, sí. Está un poco ligado. Pues yo también quiero... A ver, voy a cambiar así de pantalla. Vale. Voy a ir mientras vamos hablando y elegís, voy a colocar esto para que se vea guay, ¿sabes? La pantalla aquí así chula. ¿Mejorarán el Horizon? Porque le hace falta, ¿no? El Horizon. Bueno, el Horizon hay muchas historias ahí que hablar del Horizon. Sí, lo tienen que mejorar mucho porque ya con los documentos internos que se han filtrado, que ni ellos mismos se lo creen. Sí. A ver... Pero le queda mucho trabajo ahí, yo creo. Yo creo que presentarán también el sistema el dongle para el Wi-Fi, que bueno, ya lo están vendiendo en Estados Unidos, pero seguramente lo presentarán como novedad. Temas de Horizon, las Quest Pro, y no sé si puede haber alguna sorpresa a nivel de algún juego que nos sorprenda a todos. Que podría un jueguecillo. Pero que lo presenten, ¿no? Que digan, vamos a hacer el GTA dentro de, a saber, digan ya un jueguecillo ya. Un GTA, ¿vosotros queréis ya? Remate GTA, bueno, es que yo he escuchado de todo, tío. O sea, a ver, yo voy a decir cosas que, a ver, yo, pues un poco por lo que nos dedicamos y lo que hacemos y demás, oyes muchos rumores, ¿vale? Carlos tiene info. Yo tengo rumores, no hay nada confirmado, ¿vale? Pero voy a lanzar aquí historias, a ver quiero esos comentarios a tal. Buenas Festivals Spanish, buenas tardes. GTA no salgo de casa un mes, ya, y a mí, pues si no me echan de casa a mí, espera. La historia está ahí, porque
Es que, claro, hay cosas... A ver, yo tengo información bajo NDA, que no puedo decir, ¿vale? Eso por un lado. Pero luego, en base a eso, hay una historia que es una posibilidad, y esto sí que no lo sé seguro ni nada, es un rumor, de que Meta se alíe con Sony. ¿Vale? Esto no había oído nada yo. Hostias. Y eso, esto es un rumor, o sea, lo mismo me estoy tirando a la piscina, pero ojo, porque aquí sería gorda la cosa, ¿eh? Muy gorda. O sea, ¿Qué sentido tendría que saliera con Sony? porque no son ¿Los juegos competencias, VR2 si o te algo? das cuenta, o sea, al final, o sea, es como, o sea, los juegos de una consola, los juegos para otra, o sea, no sé, ¿sabes? En cierto modo, no lo sé, ¿eh? Y sobre todo con algunos juegos y algunos estudios de videojuegos que pudieran tener títulos para las dos empresas. Lo veo más con Valve, Carlos, porque con Valve, con el tema de Half-Life, sí que a Sony le interesa lanzar Half-Life en PSVR 2 y Sony está apostando mucho por los títulos de PC, pero encuentro que le interesa mucho más una plataforma como Steam que no Meta, que sí puede llegar a algún tipo de relación, pero no le veo el balanceo. No en lo las sé, dos no lo sé. empresas. Yo he escuchado rumores. Eso, o sea, yo te digo que totalmente no hay puta idea, ¿eh? O sea, ni lo mismo ni es cierto, ni nada, pero mira, ¿ves? AK-47 dicen, sí, que es verdad, mejor con Valve. No lo sé. En Sony lo dudo, pero Microsoft lo veo más, ya que defendió su compra de Activision Blizzard. ¿Ves? Por ahí ya hay comentarios y tal. Pero es que luego está, o sea, Pico va a lo bestia. Sí, O sea, yo he estado hablando con pasta. ellos directamente, cuando estuvimos en la Gamescom, que estuvimos 1 hora y pico hablando con ellos. Brutal, brutal. O sea, lo que van a meter en pasta, en recursos, van a tope. ¿Vale? Y ahora mismo con las Pico 4, o sea, ya tenemos una de las pruebas. Pero es que van a traer un montón de juegos exclusivos. ¿Vale? El Just Dance, el oficial, ¿sabes? Ese va exclusivo para Pico. Pero es que hay más, y hay muchas más actualizaciones, gadgets, hardware que van a salir complemento, en las Pro con tracking facial, tracking de ojos. Sí, o sea, sí. las Picos tenemos Sí. un visor. Y están yendo muy rápido, que es lo que más me sorprende, la velocidad. Con el lanzamiento de títulos, es cada día están lanzando títulos para Sí, el sí. store de Pico, que me sorprende la rapidez en sacar contenido. Es sorprendente. Pasta, Eso, tío. el dinero, O sea, es que está TikTok detrás, que está Skydan. Es que si tú piensas, o sea, Meta es un monstruo, ¿vale? A nivel empresarial. Pero es que Skydance es que es muchísimo más grande. O sea, es que se están metiendo empresas en juego que dejan a Meta como pequeño. ¿Sabes? O sea, es que esto es muy heavy. O sea, Sí. es que se Y va. anunciaron también su metaverso, la gente de Pico, Sí. que parece una copia de Horizon, pero con más calidad. Bueno. Pero lo que dices tú, están en todos los segmentos que está Meta, entrándole en las Pro, en las Pico 4, en su Horizon, bueno, pum, pum, a los Juego, juegos, metaverso, todo. todo, está todos los nichos. Eso es. Entonces, ahí, no sé, va a pasar algo, porque es que, a ver, Apple también tiene que mover ficha. Y Apple es la empresa más grande del mundo, o sea, es que es como Apple contra el mundo, ¿sabes? O sea, Apple tiene la fuerza como para equiparar a todo lo demás. Pero luego está el Metaverse Forum, ¿vale? Que lo están creando un comité de empresas que es enorme, que a ver, ahí lo que intentan hacer es un poco la conectividad o la continuidad entre diferentes metaversos o aplicaciones para que tú puedas saltar de una aplicación a otra, de un metaverso, entre comillas, a otro, ¿vale? De una forma continua, con el mismo avatar y demás. Es bastante heavy lo que están ahí armando. Pero Apple dice que no se ha metido ahí, ¿vale? No. Pero Apple tendrá tendrá un hardware que lo tendrá ya mega trillado y tendrá un store con un montón de contenido que se lleva creando desde hace 5 o 6 años, ¿vale? Pero Apple, ¿dónde va, Carlos? ¿Va a realidad aumentada o Ahí- realidad virtual? aumentada. Ahí es lo que voy yo, ahí es donde voy. voy yo. Es que estas Meta Vale. Quest Pro, yo creo que son el kilómetro 0.5 de lo que es realidad mixta. Vamos a llamar mixta en el sentido de que por realidad aumentada, si lo llamamos como Pokémon Go, al final son pegatinas que tú pones a la realidad, ¿vale? Estés donde estés, tú eres una pegatina. Sin embargo, en realidad mixta lo que hace es detectar el entorno, detectar profundidad e interactuar con él. ¿Vale? O sea, tú tienes un móvil y una pelota virtual la pones detrás y se oculta en realidad mixta, ¿vale? Mientras que en Pokémon Go es una pegatina, ¿no? Pues esa diferencia la empieza a marcar ahora. Pico 4 ya se ve, con el pass-through ya se ve que ahí hay algo, ¿vale? Con el pass-through que tiene a color y demás. Pero es que Meta, aquí yo creo que sí que puede tener un paso más por delante de Pico y se va a ver ahora ya se han visto imágenes, ¿no? Ya hay cositas, ¿sabes? Ahora falta que nos la envíen. Ya hemos podido probar demos, Carlos, tú mismo ya has probado demos de las mismas Quest 2
con el tema de realidad mixta, en blanco y negro, pero lo que es la integración gráfica sobre, yo aquí que estoy en el sótano de casa, la experiencia aquella, que hay aquella especie de ratoncito, Sí, que que luego decía la pelotita, ¿no? ves el cielo, que bajan las paredes, esto es realidad mixta, y para ser unas Quest 2, lo que es la parte visual en color se ve muy bien. Las cámaras son un desastre, pero lo que dices tú, ahora con estas MetaQuest Pro, va a ser un salto en calidad visual, en cámaras en color, en integración, en traqueo, que va a ser por aquí, va a apostar fuerte, como estás comentando. Claro, esa es la historia. Entonces, ese es esto. O sea, Pico ha tardado 3 meses en sacar de las Pico Neo 3 Link a las Pico 4. ¿Sabes? Ha sido creo que es 3 meses o por ahí. Entonces, unas Pico 5, pues las tienes aquí en menos de un año. ¿Sabes? Sí. Quizás, no lo sé, ¿eh? Pero todo depende de un poquito. Entonces, yo creo que esto, mi opinión, va a ir metiéndose más a realidad mixta, porque al final realidad virtual es realidad aumentada o mixta con un fondo opaco, ¿vale? Entonces, tener unas gafas de realidad mixta y que luego se le añada esa capa virtual, o sea, es decir, que tú puedas jugar al Beat Saber o al After the Fall o a cualquier juego de VR que conocemos hoy en día en unas gafas de realidad aumentada no sería complejo. Pero, sin embargo, jugar a un juego de realidad aumentada en unas gafas de realidad virtual es más complejo. Entonces, que quizá el hardware va a ir más a ese híbrido y aquí, en este evento de hoy, es donde vamos a ver esa presentación que ya todos intuimos y de ahí luego vendrá Apple y demás. Entonces se va a empezar a crear un mercado de aplicaciones, de juegos de realidad aumentada o mixta, ¿vale? Que Apple va a estar luchando, será un poco como el Apple Store, ¿no? De iOS y luego la parte de Google Play, ¿no? De móvil, ¿no? Pues esto, va a haber esos dos mercados. Y ahí está la historia. Si realmente Apple va a ser ese mercado y luego se va a crear uno que sea para todos, ¿vale? Donde todo el mundo tenga ahí que está Steam, está... ¿Sabes? Va a haber diferentes mercados. Steam realmente ahora mismo es el mercado de todos, entre comillas. Sí. ¿Sabes? Es la salvación también de Pico, que es por eso también ha entrado tan fuerte, porque el catálogo de Pico inicial, bueno, está bien en standalone, pero donde tiene fuerza es en Steam VR, que la mayoría de títulos y con la última actualización del sistema de los mandos, que ya puedes implementar cualquier mando de VR ya con un preset directamente en Steam VR, esto hace que podamos acceder al catálogo inmenso de miles de aplicaciones que tiene Steam. Y lo que dices tú, Carlos, que no dependes de un visor de Valve o de Oculus o de Meta o de Pico, de quien quiera entrar, que se meta en el estándar de PC. Eso es un poco como quien quiera entrar en móvil, que compre el móvil que quiera, porque tiene siempre que no entre con Apple, claro. Claro, Android. Tienes un Android que puedes meter lo que quieras. Esa es la historia. Sí. No sé, ahí vamos. Entonces, ¿tú crees que hoy puede ser un antes y un después en la realidad mixta también? ¿Que va a abrir como el melón Meta hoy? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, pero... Y a partir de aquí ya... Nos tienen que llegar las gafas, tío. Nos tienen que llegar las gafas a nosotros para que las podamos probar, ¿vale? Fundamental. que podamos y podamos probar y podamos testear. Pero escucha, es que hace unas semanas ha salido Magic Leap 2, ¿sabes? Que Magic Leap 2 es otro pepino de gafas. Las HoloLens 2, no sé si las habéis probado, pero las HoloLens 2 sí, yo las he probado. Son un pepinazo de gafas, ¿sabes? Son un pepinazo muy orientadas a profesional, pues porque vale mucha pasta y no hay Dios que la pague, pero... El problema es lo que comentan, la calidad del sistema está muy bien, pero el software... Están también muy en pañales todos los software que yo he probado de este tipo de tecnología. Está muy encarado a un proyecto de una empresa, pero lo que es la infraestructura de sistema, bueno, es bastante limitado. El evento está aquí. Lo tenemos aquí, el evento. No vais al evento de Meta en Horizon. Dice Cocker. Eso habría que meterlo. Claro, es que Horizon es otra. Horizon, el problema que está teniendo Horizon es sobre todo el tema gráfico, ¿no? Que es un poquito soft. Pero es que... Optimización también. Yo he escuchado rumores, y vuelvo a decir, son rumores, pero de la posibilidad, porque habéis visto todos estos programas que hay de inteligencia artificial, ¿no? Que te crean imágenes y demás. Sí. Pues he escuchado rumores de que Meta Horizon podría llegar a utilizar eso para generar mundos en realidad virtual, ¿ale? Entonces tú imagínate que estamos aquí... Y hablando, ¿eh? Yo lo he visto hablando. O sea, tú dices, dibújame un cielo, pum, y te lo pone. Claro, pues tú imagínate eso en VR, en un mundo. Estás en un sitio... Dibújame un mundo con montañas, con tal, con, yo qué sé, tías en pelotas, con tal, y estás ahí. ¿Sabes? Lo que pasa, Carlos, que yo me lo he encontrado en primera persona porque yo he creado una comunidad dentro de Horizon, tengo mi mundo creado
Y es que las herramientas de creación para los creadores de contenidos son súper limitadas. Por ejemplo, comparado con Altspace, VRChat, Red Room, yo he creado mundos en todas estas plataformas. Tienes herramientas de importar imágenes, importar texturas, importar assets de objetos. En Horizon, nada. No puedes importar nada que no crees internamente con el motor que lleva. Entonces, esto ha limitado mucho a los creadores de contenidos y entonces todas las experiencias son muy similares. O te metes a nivel de programación, que esto ya es un grupo muy selecto y muy pequeñito, que ya no es mi caso. Digamos, yo trasteo, pero entrar en programación ya es otro nivel. Y entonces están limitando demasiado la creatividad de los mismos usuarios. Puede ser. A lo Puede mejor ser. cambia, Hoy de presentan momento algo. yo creo que están testeando. Yo creo que lo que tiene en la mente Zuckerberg y compañía es demasiado ambicioso para la tecnología que hay a día de hoy. Y yo creo que ahora mismo en lo que se está trabajando no es en ese metaverso que todos soñamos, sino se están trabajando en las herramientas para crear ese metaverso, ¿vale? Todo al cloud. O sea, nosotros estuvimos la suerte hace una semana, menos de una semana, ¿vale? El viernes pasado. Pudimos entrevistar a una persona, veréis, todo esto lo veréis en vídeos que hemos estado haciendo, pero es una persona que está muy top, está metido en los altos esferas, en Los Ángeles, en empresas. Y al final de lo que estaba hablando es que entre bambalinas las empresas están apostando millones, pero trillones, bitrillones, o sea, increíble la de pasta que se está moviendo ahora mismo para crear ese metaverso. Entonces, a donde se va es a la nube como medio lógicamente de proceso y a que todo sea mucho más interactivo y demás. Mira, tenemos un invitado así, ahora este ha llegado. A lo que comentas lo de la nube, también otra de las noticias se comenta que van a presentar el sistema de el sistema de streaming en la nube para juegos AAA de la gente de Meta. También es otra de las noticias que se comentaba que igual ya se ha aprobado, ¿no? Eso en Estados Unidos, con Eco y Beisabe, ya está aprobado. No nos lo presenten hoy oficialmente. Claro, entonces con todo eso, pues todo, o sea, esto es una pata, porque al final la realidad virtual es donde se entra ese metaverso, donde se consume realidad virtual aumentada XR al final, ¿no? Y luego todo lo que hay, el cloud computing, la inteligencia artificial, todo el tema de avatares. O sea, la posibilidad de que tú te metas a un Decentraland con un avatar pixelado y te vayas a otra zona con un avatar realista y todo eso sin salirte de una especie de metaverso. Al final, esa continuidad que dio Google un poco al Internet, ¿no? Porque al final Internet era conocer una URL y te metías y era una aplicación separada. Google de alguna forma le dio continuidad, es como que no sales de ese Internet, ¿no? Pues eso es lo que se está construyendo ahora para el metaverso. Entonces, creer o no en el metaverso, tal, es que no es que creas o no, es que se está haciendo y hay muchas empresas y muchísima pasta, no os podéis imaginar cuántos trillones y trillones de euros en crear eso. Y se está haciendo, y eso lo veremos reflejado a nivel usuario, sobre todo en un par de años todavía, ¿vale? Año y medio, 2 años, se verá. Pero, de momento, no. Y todo esto bajo una capa de blockchain. A quien le guste bien y a quien no le guste da igual, blockchain. No, y has podido probar también el OpenXR a través del navegador, por ejemplo, de las Quest 2, el navegador, abres aplicaciones tipo BitSaver en el navegador y entras directo, digamos, que también yo creo que la parte de web, pero encarada a VR, que entremos con un navegador universal, que el OpenXR es un sistema estándar de todos los visores, también yo creo que tendría que ser la apuesta y no cada uno intentar hacer su parcelita tipo Meta, tipo Pico. Pero ahí es donde voy, ahí es donde voy, que eso es lo que va a pasar, esa continuidad, el hecho de poder pasar de uno a otro. Sería lo que tendría que ser. Pero es que eso es en lo que se está trabajando. Esto está confirmado, ¿vale? Y todo esto baja una capa de blockchain. O sea, olvidaros de criptomonedas, olvidaros de especulación, ¿vale? Que es un poco lo que se ve primero con blockchain. Blockchain hablamos de identificación, hablamos de verificación de datos, hablamos de que tú puedas pasar de uno a otro. Y esa es la capa en la que se está trabajando. Y esto no te digo yo qué es lo que yo creo. Esto es en lo que sé que se está trabajando ahora. Pasa que hay mucha gente, ¿no? Blockchain, no sé qué, especulación, hay mucha fama. En algunos casos, pues lógicamente por muchas cosas que se ha hecho, pero estamos mirando el uso del blockchain, ¿vale? Pero no se está mirando la tecnología y el potencial que tiene. El NFT, sí, no, arte virtual, eso es estafa. Totalmente, ese uso de acuerdo. Pero es que el NFT es un identificador brutal, es una forma de identificación, de veracidad, de propiedad. Sí. Brutal. Lo que dices tú, de saber la veracidad de ese archivo, claro, de esos datos digitales de para la, un juego, la trazabilidad. Para unas gafas, para un hardware, para una entrada a un concierto, para un coche, para un montón de cosas, ¿no?
Entonces, todo eso verificado, tal, eso, de hecho, Meta tiene una capa, o sea, Instagram tal, Rose, el protocolo de Rose de blockchain, no sé si lo conocéis, está metido Meta a tope, ¿sabes? Y eso es la capa que la gente no quiere ver porque no, tal, pero nos va a pegar de lleno, llevo ya diciéndolo más de un año, y hay que enterarse de lo que es blockchain, porque toda la base, todo esto, y es, ¿dónde está el dinero, tío? Y si hay el dinero, esto acabará siendo así, ¿no? Hola Luis, mi tío, estamos aquí súper metidos, y ¿qué tal? Bien, que llevo, vamos, justito para que empiece esto, a que suelte la chapa aquí Zuckerberg, que yo espero que va a soltar más chapa y otro. La máquina de humo la está preparando para soltárnosla otra vez. Sois unos haters. A ver, es que el año pasado nos vendió humo. Y este año pues nos va a vender humo un poquito más definido. Esta conversación la hemos tenido. Vendió humo, pero ha revolucionado el mercado. Todo el mundo habla de metaverso. Todo el mundo. Eso sí. Eso no te lo discuto. Y eso fue gracias al evento del año pasado. Entonces, si lo quieres ver desde un punto de vista hater, está bien, lo entiendo. Está bien, lo entiendo, pero hay que tener en cuenta la repercusión de este evento, ¿sabes? Sí, y si no lo digo por ser hater ni nada, sino simplemente que es en plan de que lo ponía como, oh Dios mío, ya estamos aquí, la revolución, es en plan de no, que te quedan años, y fíjate, este año ha habido mucha gente hablando del metaverso, pero no para muy bien muchas veces, porque no se habla, pero se habla, eso sí. Ha habido el selfie este super cutre del Zuckerberg con vamos. La Torre Eiffel. Exacto, o sea, yo he visto más hablar del metaverso para mofarse de él que para contar las cosas buenas que tiene. Sí, la verdad es que sí. A ver si hoy presentan la actualización de Horizon. Pero los nuevos gráficos que comentas. Claro, pero es lo que te digo, Felipe, al final esto es un hecho. O sea, lo de metaverso, ellos lanzaron la piedra el año pasado, lo han revolucionado todo a niveles que no podemos ni entender, y después de conversaciones con gente grande, gente de Silicon Valley, gente tal, ahí es donde va. Y eso es lo gordo. Sí, entonces, por eso es tan importante esto, ¿no? Claro, solo que sigue siendo en plan todavía a demasiado largo plazo como para que lo digan de, oh, mira qué bonito, mira no sé qué, es en plan de, espérate, que te queda todavía. Es un hater. que me digas hater con lo contrario que soy a eso. Ya, por eso lo digo, porque... Y Carlos, lo que comentas, que de momento los metaversos de Horizon no están dando oportunidades a los creadores de contenidos de poder llegar a monetizar de alguna manera, que por ejemplo otras plataformas como YouTube o Twitch, claro, no están creando un ecosistema que la gente vea posibilidades de crear algún tipo de tracción. Que esto empieza, chavales. Empieza. A ver, sí, a ver, si es que esto, la historia está que el evento del año pasado ha trascendido al propio Meta, ha repercutido a todo el mundo con la palabra metaverso, ¿no? Y por esto este evento es tan importante, porque lo que hagan no es lo que van a vender ellos, sino que la gente se va a fijar en esto para copiarlo, para intentar replicarlo, ¿no? Y ahí es lo gordo, ¿sabes? Por eso esto es tan importante, y por eso el del año pasado tuvo tanta importancia, en mi opinión. Sí. Pero no arrancan, tío. Es como infinito esto. Ahora. Es que las Quieres Pro tienen que cargarse. Vamos traduciendo un poquito, ¿no? Así... chicos, a los del chat, a ver cómo estáis. Voy a ponerlo más a volumen. Y vamos traduciendo un poquito. Muy buenas, Norbeck, VR, Piponcilla, Carlotron, Journey, Marcelo López, Laire, Ion Free, Carlos, Alberto Carlier. Dice que van a costar 1000 pavos. 800 masiva más cambio de euro. Gente con mucha pasta aquí. Yo digo 1500. I'm excited about what comes next. It's a future that is beyond any one company, that will be made by all of us. Metaverso. Los anuncios estos de metaverso y en plan de, oh, está la tienda esta de Wendy. Es como, oh sí, me voy a meter al Horizon para visitar la tienda de Wendy.
Fijaros que van mezclando con imagen real también, como ya realidad mixta. Esas eran las pro, porque eran negras. Mira las piernas, mira. Ah, no, que no hay piernas. Horizon se sigue viendo. Hey everyone, Igual de horrible. welcome to Connect. Last year, el we tema shared de our la vision un for the metaverse. A future where you can be present together with the people you care about, where you can teleport into any experience from anywhere, where your devices just get out of the way and you can focus on the people you're with and the experiences you're having. I think that this is some of the most amazing technology of our generation. It's going to open up opportunities to build incredible things. We believe in this vision so deeply that we renamed our whole company after it. And we're in a moment now when a lot of the technologies that will power the metaverse are starting to take off. There are more people in VR than ever before. Le ha cambiado la More voz, ¿no? La tiene creators como mucho building más grave. worlds, more developers building Es un apps, avatar. more Sí, ¿no? brands getting into virtual goods, and more companies getting into the metaverse. This is great to see. It's a sign that the future isn't so far away. I know a lot of you are excited about this future. You're already living it. Building new worlds, hanging out in VR, exploring what's possible. And we've been with you since the start. Look at what we've announced at Ahora Connect vuelvo, over que se the ha apagado la years. cámara. The first modern VR device. The first standalone headset, no wires, no external sensors. The first developers to make millions of dollars in revenue. The first hands in virtual reality. And today, we're going to take another big step forward. So this one is for you, the believers. The people who always thought that this was where technology should go, but who know that the future doesn't just happen. You have to build it with your bare hands. The people who'd rather be early than fashionably late. Well, we've got something to share with you today, and I think you're going to be really excited. But before we get to that, let's take a look at the progress that we're seeing across the ecosystem. To do Tengo los pelos de that, punta, here's chavales. Boz, Meta's CTO and the head of Reality Labs. Hey, Boz. Pretend you didn't see that. Yeah, we'll get to that a little later. But first, let's talk about some of the progress that we're seeing across the ecosystem. Now, Quest 2 is the first virtual reality device to go mainstream, and it's opened up a lot of opportunities for people to build. Yeah, the ecosystem is growing nicely. About 1 in 3 apps in the Quest store are making revenues in the millions. 33 titles have made more than 10 million in gross revenue, and that's up from 22 just this February. And the number of apps making over $5 million has doubled since last year. This is what it looks like when a whole new platform takes off. Yeah, and it shows that there's real demand for high-quality VR experiences. Yeah, those experiences are gonna keep getting better with all the new things that we're announcing today. I mean, developers have been pushing the boundaries on Quest 2, using tools like hand tracking and presence platform. Yeah, and the creativity that you're all bringing to this is pretty awesome. You know, as the platform grows, we're focused on making it even easier to develop for. And philosophically, we're focused on making the ecosystem more open. Part of this means giving developers different options for reaching their audiences beyond the Quest store, so people can stream apps over link from PC or sideload them. Some of the best apps on Quest 2 today started in our App Lab, our open distribution channel. Great titles like Smash Drums, Ancient Dungeon, Puzzling Places, and more. Yeah, and we expect that the opportunities here are just going to keep growing as more devices come on the market and more people get into VR. And we're going to keep pushing to make the next computing platform more open. Now, in terms of what people are actually building, beyond games, a lot of the most interesting work that we're seeing is around social experiences. This has been a big change. I mean, at first glance, many people assume that virtual reality is a fundamentally single-player experience, you know, something that you do on your own, kind of away from the rest of the world. But we've never looked at it that way. From the very beginning, a decade ago when we first started on this journey, we believed it would be a great social platform. That's why we got into it.
Yeah, I mean, back when we started working on this, we believed that over time, social experiences would become the main way that people would use VR. And that's coming true. Today, the top apps in the Quest Store are social metaverse apps. And this is pretty much the same thing that we've seen with every other computing platform. A lot of the most compelling use cases for new technology come when you build things that help people connect. Meta. And that's the whole reason why we're in this space. Yeah, this has been the story of every computing platform we've seen so far. Whether that's email on desktop, instant messaging, on laptops, or video calls on the phone. Every technology platform has brought great value to my life. But what I value most is the ways they keep me more connected with the people I care the most about. And I think this will be especially true for VR and eventually AR because they deliver a deep feeling of presence, right? It's that sensation that you're actually with another person or in another place. And that's what's so powerful about this platform compared to everything else that's come before. Every other computing platform is built around apps. And now we have the chance to change that. For the first time, we can build technology centered around people and how we actually experience the world. That's because the metaverse is first person, right? You feel like you're in it, right? You should be able to teleport anywhere with the people you want to engage with and bring all your stuff with you. It should be less siloed than a traditional app model and fundamentally more about feeling present with other people. We gotta have Vishal here to talk more about that. All right, hey Vishal, why don't you guys take it from here? All right, sounds good. Thanks. Tinder VR, dice Piponcilla. Hey, Vishal. Hey, boss. Yeah, this social shift has been one of Carlos, the biggest changes we've ve seen over resumiendo the un last poco, que couple tú of years. dominas inglés. When Quest 2 first launched, the Por vast ahora majority es of time spent in mira lo que VR molamos, was spent cómo está alone. todo conectado con el Today, metaverso, the majority of pues, time las spent principales is in aplicaciones multiplayer son apps. sociales, And the most popular porque al apps final on se Quest busca are social. interacción. And that's a huge deal. Porque están Apps hablando like de VR VR Chat have established these new social, places for plataformas people to sociales, spend time social, together in social. virtual Es lo reality, que más les and they're interesa. thriving. Están haciendo That's un right. resumen, como And ha people are doing dicho all Luismi. sorts of things together. Now, They're Uber playing Chat, por games, ejemplo, they're hanging una out, they're conferencia, learning ¿no? new hobbies, they're showing up as avatars who represent who they are and maybe who they want to be. And there's so pelotazo many new la de things you eventos can que do once you montan get en beyond the Uber Chat. limitations of O sea, cada the vez physical más. space that we live in. Y además hay The social sitios que shift están montando is más happening metaverso everywhere. que YouTube VR is a great example. It's one of the most popular apps on the Meta Quest Porque 2, va a haber and un the YouTube team is concierto working to make the de experience Code Geass, even more social. 45 pavos. So in the future, when you're together with friends in Horizon Home, you'll be able to watch and share YouTube videos just like you might do together in the physical world. Watch videos together, share content from your favorite creators, or experience something completely new, like a underwater manta ray adventure off a private island in Southeast Asia. And when you look at where the internet is going, there's this big move towards creation and shared experiences. And we're seeing the same impulse to build and explore together in VR. Absolutely. Some of the best experiences in Horizon Worlds right now are hanging out with your friends in Nope's Haywood Ranch or recording a podcast on Rooftop 42. There are worlds to celebrate the Lunar New Year, to make music together, worlds to roast marshmallows in, or just to get a party started. We're seeing all sorts of people build worlds like these, from first-time creators to world-class entertainers. And today, we're announcing a multi-year collaboration to bring NBC Universal's iconic content to life through experiences in the metaverse. Starting next year, Meta and NBCU will co-create experiences around The Office, Universal Monsters, DreamWorks, Blumhouse, Halloween Horror Nights, and so much more. Fans will be able to engage in these experiences in Horizon Worlds at Universal Studios theme parks Lo ha and bloqueado customize their avatars. YouTube. Last but not least, Contenido con the Peacock copyright. app is coming to Quest. Luismi. Ha sido Luismi, tío. Se ha pirado. Yo lo veo bien. O sea, yo lo veo There are negro, so many worlds igual, out there to see, more than we could ever show at an event like this. But what's more important is what's in those worlds, and the feeling you get when you're with other people. That's why we're so excited about building out Horizon Worlds as a next-generation social platform, where the connection happens En in otros real time. canales, It Carlos, always se comes está back viendo, to wanting to feel connected. Sí, And lo if we estoy really want the comprobando por metaverse otros to canales feel y se está viendo. social, we need to Refresh. With other people. That's why we're so excited about building out Horizon Worlds. Bueno, a ver si empieza con la parte de across jueguitos, all que yo lo kinds que of quiero. screens and devices. And you should be able to jump in and join your mayoría friends quiere from juegos. anywhere. That's why Claro. we're developing Horizon Worlds on the Ahora web, ya se ve, ¿no? so that you can Ya se ve, access ya it se from ve. a computer or any mobile device. If you're watching a comedy show, for example, you can send the link to your friends and they can join without a headset, no matter where they are. It's just more fun when the gang's all Esto que together. están comentando ahora Making del- these del virtual Horizon worlds World es un accessible poco- through any device Ya lo takes their puedes hacer ability con to Red connect Room, people por ejemplo. to another level. Te conectas This is going to be the de first móvil. way a lot of people around the world Es que ya experience está a virtual hecho. world. O sea, es For que sure. por eso lo And del while the Horizon web doesn't World me give the parece tan- full VR experience, porque es en it plan, opens it están to an haciendo- entirely new intentando population of alcanzar a developers, los que empezaron creators, Van tarde, and people. van tarde. Y van tarde. Absolutely. Sí, por ejemplo, We Outer want everyone to be Space able to está mucho have mejor. the most Yo utilizo immersive Outer experience. Space
But it's going to be a Y está while bastante por before there delante. are enough headsets out there. So this would be a huge step for helping people experience it for themselves. Especially when we think about creators. For people and businesses building virtual worlds, this means your potential audience will become so much bigger. Right now, there's a growing metaverse economy that only VR users can access. That's about to change. And when you see something amazing in a virtual world, Parece que you'll estás also be able to sembrando un capture and problema share del it, cual just tienes like la you would if you were in solución. the physical world. Ya. Yeah, this is actually a place where igual Meta's bajar un poco apps el are going to volumen play a del vídeo porque huge no se role. nos escucha. We have these deep ecosystems for Ahí, creators por to aquí. connect with audiences and Básicamente share lo que the están world. diciendo ahora es And como, virtual mira, worlds que will become just another place tienes for great una content. audiencia ahora mismo, pero si te metes aquí en el We're metaverso, now testing va a a way for you to crecer take a a video lo of grande. Horizon ¿Por qué? Worlds and Porque easily share sí. it straight to Instagram. Eres un as a hater. reel. Tu voz es de This will hater. be one of the very Es early que connections between en Meta's todo apps esto and lo Horizon reconozco que Worlds. sí. And there'll be a lot Porque more es to que no come. me llama nada. We're also todo esto connecting que- some of the best Pero creators on no, yo creo que no Instagram entendéis and un poco great la, builders la, around the world to see what kinds la of things they can do trascendencia de todo together. So esto. keep your eyes on the feed. Esa es la historia. So the ways people No, can yo creo que experience no, these es que virtual esto yo creo que spaces va are un poco evolving más fast. allá. O soy But yo the un tools you visionario need to loco, actually build them also pero matter. no sé qué opináis por la Because we've gente got que nos some estáis great viendo, news for pero creators yo here creo que too. esto es... This is another big expansion in what's possible. Sí, It used sí, to va, be that you todo had va to hacia build los everything metaversos. Lo que in pasa es headset. que, como te Lo Now veo we're comento, muy seeing a some largo plazo. incredible worlds van built tarde, by everyday van tarde, users porque todos los outside of demás VR ya hace in años que Creta, están con a cosas game así. and world Y se building esperaba platform que Meta available entrara on con algo Facebook. bastante más potente We're que expanding the creative lo que ha toolkit entrado. beyond VR too. You'll be able to use TypeScript, yo a soy powerful bastante, scripting language, to make more a dynamic ver, de and hecho, interactive Facebook, worlds. Meta, no es que sea mi And we're empresa making como it so empresa you'll be able to favorita, import pero tengo que trial reconocer items que into ellos Horizon están Worlds marcando and la build parts diferencia, of your están world marcando using el 3D paso. content creation tools Son la like bandera a Maya, seguir. Blender, and En Adobe algunas cosas Substance sí, en 3D. otras no. Y en These are todo, high quality tools that professionals Marcando use humo. ¿ves? to Están, build no, in no 3D. están And one of diciendo the que main están creando benefits of las supporting them is herramientas the graphics quality. para que Ahora, todos mira, los- ahora se ve con Now, it will calidad. take a while Claro, to claro, integrate mira, all mira, of mira lo these que tools. están Esto tendría The que ser. result will be Esto es things lo que looking a esperábamos, whole no lo lot que better. tenemos ahora. This is Esto one es of the lo most que Pero tiene porque que tiene que ir alcanzar. poco a poco, We es que started sois with unos simple impacientes. graphics, and we're doing a Pero ton of work es to que tienes meaningfully todo improve esto how y Horizon will se look ve and feel así de over bien, the ya next lo tienes year. en Uber chat. chat. The metaverse needs to Sí, feel Outer Space. inspiring. Y en Exacto. Outer There's Space. some really awesome stuff coming. Que para Pero que vean- Uber We're Chat working with Epic y Games todo to eso bring está muy Creative limitado Commons también. licensed content from the Es Sketchfab Microsoft, library to Outer Horizon Space es Worlds. Microsoft. Sí, Our pero está muy ultimate limitada la goal usabilidad que to tiene, feel la just conectividad like que any tiene. other Lo social interesante que está experience, esto es la big capa que están or haciendo small. por detrás de So the conectividad. virtual spaces Que we de build hecho and Meta share ya se está always need to asociando be con huge gente worlds fuera that de are open Meta to everyone. para conectar And one thing we're metaversos. thinking about a ¿Con lot quién is your lo home. anunciaron el otro día? Con no sé quién lo Right. decían There también. are public spaces Sí, for ahora están everyone, hablando que están but it's están just as trabajando con Epic important para to que think tengan about the personal sketchfabs, spaces that sketchfabs are y al yours. final que haya más Your home in the más metaverse opciones para should be poder crear accessible mundo. no matter Es what lo que device hablábamos you use. antes, es lo que hace There falta should be a esto. Es que es lo que hace space falta, where you can porque es invite que your llegan algo friends, tarde. no matter O what sea, device porque they're using. todo esto And me you should parece feel muy the same bien y level of tiene mucho comfort potencial, and pero hay ownership muchos as you aspectos do del in Horizon your Worlds home que in te the lo venden physical como world. si fuera lo más That's right, revolucionario and del this means mundo, that nobody cuando should no lo enter es. without your No lo es. Pero es que o sea, no llegan tarde. Llegan al tiempo que van llegando. Es que tardan. Es tarda, la tecnología tarda en desarrollarse. Hombre, Here's what Carlos, the estamos personal space hablando looks like desde hace right now. ya casi décadas, desde Second Life. So ideally, Vale que han it's like the evolucionado, physical pero en world. VR ya Your hace personal space is where 6 you o Pero 7 la años que hay posibilidad barrera. de que esto pase y en This is all VR y great que stuff. realmente Thanks, se construya Michelle. ese metaverso I que can't wait to soñamos see what's next. es blockchain. ¿Sabes? La capacidad de blockchain de validar todos esos datos. Sí, en esto estoy de acuerdo, pero los The demás social también lo van a platform of hacer. VR is still Exacto, taking ya shape. lo están haciendo, At the other de end of the hecho, spectrum, you have probably the most established part of the ecosystem. Bueno, ya gaming. parece que van a hablar de los Gaming, So let's juegos. talk more about all the Gaming, incredible estamos things en happening in juego. that Sí. space. Claro, Yo creo que Here's Melissa el Brown, embargo de la parte our de head of juegos ya developer se ha relations. acabado. Hi, Melissa. Hi, Boz. And hi to everyone joining us for Connect. Hola. This part of the VR ecosystem is truly thriving. It feels like every week developers ship another amazing game for Quest Perdonar que 2. tenía la familia. Titles que like Little No te Cities, preocupes. Golf Plus, or
or Red Matter Venga, va. 2, which Yo creo que look beautiful and are so much fun to play. If you want an Guau, example of juegazo. just Sí, sí. how fast this platform is Es que growing, realmente take marca a la look at The diferencia. Walking Dead Eso también Saints and marca la Sinners diferencia, from Red Skydance Interactive. It's now surpassed $50 million in localizado revenue on castellano, Quest ¿eh? alone, nearly De double guapo, its tal. revenue from all other Y guapísimo, platforms. los subtítulos. Or bien hechos. look at Zenith the con las Last voces, City ¿no? from Ramen VR. It took fallado only eso de la forma que 24 tenía hours montada. for it to make its first million in revenue on the Quest Store. And Resident Evil 4 from Capcom and Armature Studios made 2 million its first Y day. ahora cuando hablen de Blade and Gold, ya Sorcery verás. Nomad from Warp Frog made ver, its remate first cuánto ha million in vendido. just 2 No lo days. dicen. No está en Lea A la- number of Sorcery. other devs have also done so in as little as 3 days. Luego dice que la This kind of VR. velocity is why I'm so optimistic about the future for VR developers. To date, $1.5 billion has been spent on games and apps in the Quest Store. And it's Sí, hard es to lo que dice believe Edu, when que you al see final, what's already siguen dropped this hablando de year. logros, But ¿no? there's Que lo que so han many conseguido, nada more nuevo still to por ahora. come. And today we're going to share a few of them with you.
Y esta What are you parte most excited about, Melissa? de Red Matter, por How ejemplo, me about preocupa, we o de start Dos with a Dos, trailer porque from no the dicen latest los team to beneficios. join Ahora dirán Oculus el de Bonlas, Studios. porque es como, mira Bonlas como lo ha petado. Mira lo que tenemos aquí. Camuflaje. Why'd you stop selling weapons to Comprita. me? Que los han comprado. You can't change the past. Iron Man VR. I wanna change Ahora the world. mira. El de Sony que comentaba Carlos. Y es una de las cosas. Systems back online. Está muy guapo. Que yo no lo he jugado. Yo no tengo la Play. Pero es el mismo juego, pero Es el mismo cortado. juego. Es el mismo juego. The world Bueno, Y needs además Iron Man. el port lo realizan Camouflage junto a Endeavor One, que son los que hicieron el Arasi Castles of Shadow. 3 de noviembre. Ya, en un mes. Sí, en un mes. We've been VR fans para since it Quest. launched, and we could Para not Quest be more 2, ¿eh? excited Quest 2, for the claro, talented Quest 1 no teams at existe. Camouflage Quest Pro. and Endeavor ¿Es para One Quest Pro? to bring the game Quest to 2. MetaQuest 2 O this Quest Pro, November, ¿no? También, along with our Quest Pro partners también, at de Sony Quest Pro hay Interactive cositas. Entertainment No, and pues eso sale para Pico también. Next Con is the multiplayer nuestros partners. Sony ha dicho. Para Pico no creo, porque ahora Camouflage es de Population One Oculus. Sandbox, Pero ojo, que ha dicho con nuestros user-generated partners. map Sí, Sony, camuflaje. sí, You sí. can take Ahí, action ahí anywhere, las ha dado. limited only Carlos by your tenía razón. imagination. A moon base, a Viking village, or a fight with swords in Zero G. If you're not a creator, no worries. You can discover and play through new or featured es community maps with your Population friends. One más Fortnite The team todavía, at lo cual Big me Box parece perfecto, VR is excited to bring endless replayability to Population One. That looks awesome. I'm pumped for the next title, though. Yes, calling all crewmates. You know you've been waiting for an Among Us VR release date ever since it was announced at the Game Awards. Este Well, Population wait no One a mí me longer. gustó mucho este título, Innersloth, son los que le di Robot caña. Teddy, and Está Shell muy bien. Games Es el will Fortnite de la release VR, Among y Us con el modo VR creación for ages más 13 todavía. plus on Pero el que va a MetaQuest 2 vender on a November puertas es 10th. el And 10, pre-orders 10 open de noviembre today. sale Soon you'll be el betrayed Among friends Us from a VR. first-person Y a 10 No me pavos. llaman nada, pero cero me llaman. Ya echaremos una partida, genial. No sé, ¿eh? No, habrá que jugar, eso hay que probarlo. Hay Que que va a probarlo, ¿no? vender una barbaridad y es 10 pavos. ¿Qué Tendré está? que regalar. Bastante, o sea, pero tanto. Lo que Precios pasa es que sí. esto solo vale si tienes amigos. Si no tienes amigos, eres un triste, no puedes jugar a este Sí. juego. Y aún así, va a vender esto visores. Sí. Claro, es que esto en VR, yo nunca he jugado, bueno, yo no soy jugador de Among Us ni nada, This pero en next title VR is ya also hay que fun, probarlo. but in a Va a more vender esto terrifying más way. visores. It's que time to check the el itinerary Red for our Matter, upcoming que trip el- to que New cualquier otro Orleans. Now, we Resident promised Evil folks the 4? next installment of Half-Life. the Walking Dead Saints and Sinners Quest. series would be out later this year. Let's take a look at Skydance Interactive's Chapter 2, Retribution. Este sí que es un juegazo. 1 de diciembre. Wow, esto sí que mola. Este creo que me lo voy a jugar entero en directo, por lo menos. Este está guapísimo. Y 1 de diciembre, además. Este es el 1 de diciembre. Pero- Para mí uno de los mejores juegos de VR. Mecánicas y todo. Física, mecánica, gráficos. Voy a meter un multijugador, un cooperativo. Gonna take nothing no short me of a falta miracle tanta, to survive what's Cooperativo, coming. mola más. Que tiene escalado también. Buah, qué guapo. Hostia, eso en el 1 no lo recuerdo, ¿eh? No, es nuevo. Wherever the es tourists nuevo. go, No lo había visto, ¿no? Igual que la death tienda. ain't Qué far guapo. behind. Qué guapo. It's 2 years in the de making, momento, buen final and de new año, faces, como places, juegos. weapons, gear, and loot await you as you head towards a final showdown that will decide the estará en fate Pico. of New Orleans. Sí, ese All está right, pico. and we have one more to Sí. show, right? Right. Our friends at Skydance have also been working on something new. Esto es Here nuevo, is your nuevo, first nuevo. sneak peek. Esto no lo sabe nadie, ni Luismi. Sí, lo sé, el Behemoth. No. Claro que. Hay una cosa que no sé. Que es Hay una cosa que no sabemos. sea. Esto es otro juegazo, chavales. Skydan también. También de El Skyrim. Skylanders es el mismo equipo que diseñó el sistema de combate. Que lo que quieren This es is llevar only al possible máximo because of the la developers on this journey supervivencia y la with us. acción en It's realidad a virtual. testament to the things that you've Tipo built Green and Hell. the people you've delighted and inspired with your work. You continue to Puede push ser, the boundaries of what's puede ser, possible sí. time and again, and you show us that there's a lot more ground Y es para to break. MetaQuest 2 igualmente, ¿eh? O sea, todos When los we juegos launched the son para original MetaQuest Quest in 2. 2019, we could not have imagined that just a few years later, we'd have games Pues like ha Red visto Matter mucho 2 por eso, and ¿eh? Medal of Honor Above and Beyond running on a mobile chipset. A ver, But you've made it ¿verdad? happen. The pass-through modes and apps showed us the early Red promise Matter of 2 mixed ahí a reality. saco, ¿eh?
And we're so excited to see how you will revolutionize this space the way that you did with VR. Totally. And the best experiences also incorporate some kind of unique movement, which brings a really different dimension compared to our other gaming platforms. That's been the key to fitness apps, which have turned out to be some of the best experiences you can have in virtual reality. Developers have hit on the winning combination of a physical workout and the virtual immersion of a headset to make something completely new, and people love it. De juegos no esperéis nada más, Ya os lo voy diciendo, salvo el... Espérate que esto es nuevo. Algo de fitness, pero algo nuevo. A ver qué anuncian. Estos son juegos que ya existen. Sí. El FitXR, Users globally return to Quest 2 for fitness every month, and VR fitness apps can be just as intense as a regular workout. They're great for when you can't get outside or want to get in a quick session in between activities. Some of the stories coming out of the fitness community are Aquí se just están metiendo una pata que One eso of my es fitness favorites y is Pico Linda, van a a saco grandmother con el of 7. fitness también, Hombre, y es que Muy a saco. las Pico son mucho más cómodas para el fitness. Es que son ideales para el fitness, son ideales. When I Sí, first faltan más opened the app aplicaciones, for pero- Supernatural, the scenery is just so beautiful. Y me You encanta were just Supernatural, moving es to the en plan de music. que sois de Facebook. I was having salís fun. en todo el mundo, I was cabrones. hooked. Moving with No a sé cómo ha purpose acabado al gave final lo de me la denuncia que purpose tuvieron, to que no se lo move. podían quedar en exclusivo. No sé. Deliberate fitness apps enjoy remote Es que tienes un poquito bajo también el because micro, they're fun, Luis, and you creo. have the support of real communities out perdón. there, cheering each other on. There are a lot of VR titles that bring the burn, such as Les Mills Body Combat, FitXR, and Supernatural. And they're always getting better, El bringing Body on new Combat está muy instructors, bien. classes, Yo lo and hice moves. bastante. Está muy Pero estos guapo. los tienes en Pico también, ¿no? Sí. Launching knee ¿Lo habéis surf. probado con pesos? El better adaptador activate aquel your que hay core para and work your lower mando de body. las Quest, que van con Nope. peso. Pues sudas bastante más. That's right. People are going to be pumped for that one. Now, we've got one more fitness experience that's making the move from App Lab. Get your jump shot ready because Gym Class is coming to the Quest store later this fall. Let's do En this. Clash sale un par de semanas, creo recordar. En la tienda principal. Este lo estuve probando, la beta. No estaba mal. Está guay. Se mueve. Me parece un poco, no sé, que como que no sudas tanto. Engaña, yo creo, ¿eh? Jump Yo shot creo que is engaña. definitely Caña, pero es que aquí Al el verlo. objetivo no es But I tanto can't wait to hacer try. In filtros, fact, sino I think es I've más tried pretty much every Pásatelo fitness bien. app. de claro. And O sea, one thing you el learn ejercicio Dice que ha es probado muy todas extra. las aplicaciones de So to fitness, el help boss. people Qué stay mentiroso, mira que active with consta. confidence, Bueno, ha entrado y ha salido y ha probado. Sí, todo. mira, ahí Claro. tiene la bici, ahí tiene la the bici. Meta Los Quest pantalones 2 de milagro, Active mira. Pack. Available online in the Aquí Meta va. Store on October 25 de octubre. 25th. This is our Wow. fitness accessory bundle ¿Y qué with a son? wipeable Las fundas facial de un facial. interface, wrist straps, facial y las and correas adjustable estas, knuckle donde straps to O provide sea, the lo que llevan perfect haciendo todas estas combination empresas of chinas comfort and durante control. Hace años. People have also been building A some precio unique premium, fitness no lo accessories siguiente. for Quest, like extension grips Y and aquí te custom. cobra lo mismo que unas It's Quest. great to see this secondary market emerging. And this is just the beginning. As part of the Made for Meta program, formerly mínimo Pico Oculus Ready, presentó los we're trackers working de with leading piernas. hardware makers to bring more accessories to Quest starting next year. Los trackers son la Yes, caña, ¿eh? there's De more Pico. we can do to unlock the Y el power of precio the está muy bien, platform for 49 fitness euros. Habéis overall. visto que 49 precio euros. lanzan This year, el we dock shipped one of de the features Meta a lot 100 of you euros were por asking for. un dock del Fitness negocio. tracking Pero on the será la Meta pareja, Quest ¿no? companion Kilian, que lo app estuvimos and the hablando. health app Sí, on Lo de las Ahora piernas iOS. sí, pero no, We've ahora seen how comentaba el important tema these del, kinds of foundations are for wifi. developers. Ah, And we know fitness is a space with Que a el ton of wifi, lo de opportunity Pico right era now. 60 euros. So this Porque fall, también era mucho we're más releasing the fitness 49, API ¿no? beta 49. for select developers. O- It lets people share 50 real-time no me fitness acuerdo, data sí. and unlock pero things like ese custom rango. stats or new levels based on the progress that they're making. And in case you're the kind of person who needs some external motivation, next year we're also releasing a new way to share your fitness progress with selected friends. So they Está can bien esto support de you las along APIs. the Por way. ejemplo, yo utilizo el That's Apple sweet. Watch Do you y think real VR como fishing hay API counts in para upper las body MetaQuest workout? y las Yeah, Pico good luck también, with that. se me sincronizan But las it's so calorías con exciting to las watch calorías fitness de la find its realidad footing virtual on con las Quest. físicas. Y esto When you está can bien. tie Cada vez van physical implementando interaction más el and tema digital de objects together. definir los dos Possibilities mundos. are Sí, really la endless. Pico también tiene eso. The extended Sí, window Sí, on sí, lo fitness. tiene. Y This está is bien. only the first También step. con el reloj. Sure is. Thanks, Con Melissa. Apple y con Thanks, Android. Boz.
As you've seen so far, you can have a lot of fun in VR. You can hang out with friends, do a workout, play a game. Sometimes you can do all three at once. But you can also get work done. Ahora vengan las cambios. And while games, social, and fitness are already here, work is really the next major category of experiences that we want to unlock to bring VR to the next level. And if we're talking about work, let's get my boss back in the picture. Hey, Mark. Hey, you know, the potential here is pretty huge. You know, like a lot of companies, we're planning for a future where work is more distributed. But as in-person work ramps up, we want everyone to have the ability to feel like they're present, even if they're not physically there. And there are definitely things that could improve the way that distributed teams actually work together. I mean, no doubt. There are parts of being around other people that you just can't replace with video calls. It's true for hanging out with friends, too, and it's true for work. Yeah, I mean, the feeling of presence that you get from VR, even today, can already be better than video chat. The clearest benefit is for communication itself, but it's also great for creative work that's best done in a shared space. Companies are already discovering that VR is uniquely good Está for this diciendo type que of la stuff. forma de comunicarse en VR da muchísima más presencia y que es mucho mejor que un videochat. Y que las empresas están pues haciendo cada vez más cosas con eventos presenciales, utilizando aplicaciones de Quest para y practicando diferentes formas de espacios, ¿no? En tiempo real. It's a whole new kind of creative tool. Puma and New Balance have been designing shoes in VR using Puma y New Balance, ¿vale? Dos zapatillas con Gravity Sketch que han estado utilizando a VR molecular design and collaboration app in their drug discovery workflow. Para crear, ¿ves? And Moléculas ITC, de a part of the United drogas. Nations, are running trainings and workshops in Sí, es lo que ha dicho. a virtual Para office drogas, space on ¿eh? Quest 2. Yeah, you can really collaborate drogas en el with metaverso. distance in a completely new way here. Sí, And pero there's a es lot que- more that we can Medicamentos, do to exacto, unlock this for Drugs medicamentos. teams across de- all kinds of de- industries. drugs We son built drogas. Horizon Work medicamentos Drogas para el as the metaverso. first step Están towards a haciendo. virtual Drogaína, office droga. metaverse. It feels Estar more drogados ahí like en el being metaverso. there than any video call. You see more Hostia, people's body tú que language, and the cada día spatial parece más audio un gives you a elfo del sense of Señor de each los person's Anillos, place in the room. Además que parece hecho You can de have cera. side conversations with the people sitting next to you or gesture Ya, without esto es un physically pelotazo, being there acaba de together. salir la noticia It's hard to en el blog fully oficial. wrap your head El around Game this until Pass you get llega to de manera experience it. oficial We've been holding a a bunch of our Meta. team meetings and workrooms over the last year, and it's amazing how much better it can be. There's just something magical about creating that feeling of being around people. Once you've experienced it, you know it's the future. So Esa we're es la continuing parte to secreta. improve the Ah, workrooms nosotros tenemos- experience, ah, and mira, starting ahora early sí. next year, you're going to be able to join tenemos GTA. workrooms through Zoom too. Mira, We're also introducing vas breakout a poder rooms, so unirte your team través can de shift Zoom. from a big Se han group unido a presentation Zoom into smaller para discussions in the meterte en same room. workrooms. And with sticky notes, Esto ya lo and anunciaron whiteboarding, sí, you'll hace tiempo. Yo me acuerdo, yo discussions he and utilizado la brainstorming in ways aplicación that you y just ya lo can't comentaron. do on video alone. Y puedes We're hacer also cosas, working bueno, mira, on te a new aumenta feature to ideas, import and review design 3D thinking, models in a workroom, puedes incluso which is going to be importar, really helpful for design and architecture and cosas all del kinds of 3D, other ¿no? creative work. Sí, te he dado a It doesn't traducir be un poco en more tiempo than real, virtual meeting para rooms. It's about the los que beginning of a estáis virtual escuchando, office viendo. in the metaverse. And that's why we're launching No, your la aplicación no personal office está and mal, workrooms yo la he today. utilizado, lo que So pasa this es que is con las where Quest es you can limitada por focus el and peso get y things la done. resolución. One of the Pero best si things sacan about un nuevo VR visor, is that you can create esta environments that aplicación go beyond no what's está mal. possible in the physical world, and Mira, of puedes course that crear goes for productivity espacios, setups too. So you have que instant pueden access ser to your más perfect allá de tu workspace imaginación. that's set Eso es lo up bueno just de how you VR, ¿no? want, Es lo que está no matter diciendo. where you are. So you might only have a 13-inch laptop in your physical space, but in your virtual office you can line up 3 huge monitors. This is great at home or at work, and even better when you're traveling. Que puedes tener Eventually, we think monitores your mucho Quest más could be grandes the en only VR monitor de lo that que will puedes tener en tu vida real. That'll be awesome. You know, we're still early in the shift to working in the metaverse, Pero but está the way diciendo, ¿ves? people Estamos can todavía collaborate in pronto, workrooms ¿no? shows Te that lo there's están an diciendo. opportunity for a VR headset designed from the ground up to be great for work, Que as están well as diseñando playing games and hanging out. especialmente All right, boss, I think gafas, it's time. What que do es you el think? momento. Oh, it's definitely time. Take it from here, Mark. All Aquí right. está, aquí está, aquí está, aquí está la Venga, gafa. va, aquí, venga, Aquí lo voy a está, poner dice en que es el grande. momento para Voy a poner en diseñar grande. gafas So this is especiales an para important trabajo. moment. Virtual reality isn't some obscure hobby Se la anymore. sacará de un bolsillo. Millions of people Venga, use it abre un to maletín, play de repente. games, work out, collaborate, or just have fun. Everyone from Lo the de detrás newest son indie pizzas o son developers to the most libros, ah, no, established tech libros. companies are Gracias, getting Omar. into this space. But for virtual reality to really reach its full potential, ¿Habéis visto una we need to caja y get to the debajo de la point mesa where the negra a la derecha 200 se veía? million people who buy new PCs each year for work can do some or all of their work even better in the metaverse. At Meta, we're focused on building the fundamental technology caja abajo that a la will help derecha. bring the Vale, metaverse sí. to life. Whether Eso that's es in la- virtual la reality, Teca 1. augmented reality, or the social presence layer across both. What if you could collaborate with colleagues as if you were right there together?
even if you were far apart? What if you have that perfect work setup and tools to design new things integrated right into the world around you? Está diciendo que si What if you tuviéramos could overlay your herramientas work and the people para you're trabajar interacting con el with mundo right real on y top que of the physical tus world? compañeros, aunque no estuvieran This ahí, pudieran device estar ahí como si would lo help you estuvieran. be more present, more productive, more you. So to Unas deliver gafas que te this, permitieran ser más you need productivo. better quality graphics and tech that seamlessly works in both virtual and physical worlds, so you can interact with people Me around encanta, you, pero be es una fully de los immersed vagos when van a you seguir want, siendo and vagos. flow between states effortlessly. Haters. You need something comfortable with much Hoy richer estoy ways to cañero, communicate. contigo, Technology that lets you do things that aren't possible with a laptop and go far beyond what Mira, you la parte can Arriba que al me fondo y ha interesaba- pasado 3 veces. And you'd tú. need to be able to La parte que me really interesaba ya se express acabó, que era de yourself, los juegos. react to things Como, naturally, show up in a way that feels authentic to you. No estáis escuchando I lo que think está that this is diciendo. one of the most Está hablando del exciting futuro, technical chavales. challenges of our generation. Niños, futuro. Building technology to deliver that feeling of que really nadie being piensa en los present niños. with people, really being in another place. So we've taken everything we've learned from Quest 2 and designed an all-new headset to do just that. This is Meta Meta Quest Quest. Pro. Nadie sabe lo que es. Nah, qué sorpresa. Meta ¿qué Quest les Pro. pasa, chicos? Se confirma el nombre y el diseño. Oh, Ay, bonitas son. Yo las quiero. yo también. Se Yo ven las quiero, delgaditas, ¿eh? pero no pienso pagar por ellas 500 pavos. ¿Pero a qué precio? Premium Comfort, ¿eh? Hostia, los mandos son 300 Los pavos. mandos. ¿Cómo? 300 pavos los mandos. ¿Pero dónde están viendo eso? Porque ¿Dónde lo han dicho? ya, le estoy viendo que a los Yankees les han dado la nota de Quest prensa. Pro is the va a salir, first ha in our salido ya el new embargo. line of advanced headsets, built 1500 to pavos. expand what's 500 possible pavos, in 25 VR. de octubre. It takes what people 1500 love about pavos. Quest Sí, 2 sí. Y los and mandos- adds a encuesta. bunch of new Los mandos van a technologies to cambiar la do encuesta more in the de antes. metaverse. ¿Se It's puede? made for Los mandos van a collaboration servir and para las Quest 2 creativity. y It cada delivers uno, o more sea, y el expression pack, and a deeper 300 feeling pavos of de nada. connection than any other technology. Estás haciendo Calderilla. With mixed spoilers, reality Luis. built in, it lets you do things that just haven't Que la even gente been se nos va possible ya. before. Sí, es eso. It's all in a beautiful design. ¿Quién ha Encuesta dicho directo. más Directo. en la encuesta? ¿Quién ha dicho So whether más you're de looking 1500? to No, work no in a jodas new al way, directo, or if yo you no. just want the Yo very más best de experience directo. that's available 1500 today, todavía. O sea, Yo 1500. dije más de Pro 1100. sets the standard. Yo había dicho So to get into the 599. details, let's check in with Angela Chang, who leads our Quest product team. Por mando And debía since this is ser. a big Casi, day, casi. let's go somewhere a bit special. Eso es la reserva, por decir que lo quiere. Hostia, mira, una This is the new Quest Pro home environment. When you put on your headset for the first time, this is where you'll be. Hey, Ahí es donde Angela. estarás la primera vez que te pongas All right, you el- finally los get to show cascos, everyone what was in that estarás allí. briefcase at last year's Aparecerá Connect. esa Con chica ese- ahí. Finally, Con esa I'm mujer so también. thrilled we get to bring Quest Pro to everyone. Pelo morado. We have completely Pero eso va a aparecer en reimagined the piernas. VR headset as a powerful device for productivity, creative work, and multitasking. Quest Pro is our Nada de sleekest juego, form chicos, factor nada de yet, juego. with a super thin set of No, nada, lenses nada. at the front O sea, and our de juego first se hace ever que curved queda- cell van a battery at the funcionar un back poco to give it a perfect Que balance. aprovecha Yeah, la it realidad feels aumentada, great no voy a from the decir moment cuál they es. put it on. Right. We acaba el wanted to embargo, así que ensure a podéis encontrar seamless noticias, transition pero from the physical world to the solo queda un virtual. juego por salir. So our new headset design with this open periphery lets you see the physical room Lo que you're no in. tenía. You can quickly jot down a note, grab something on your desk, or just be aware of what's happening around you. But you can also use Quest Pro's magnetic light blockers for a more immersive experience whenever you like. We've also redesigned the whole optical stack to make it better than anything we've shipped before. The new pancake lenses work by folding light over several times and let us make the display 40% thinner compared to Quest Pancake, 2. ¿no? Las The new lentes. lenses aren't just Okay. thinner, Sí. they also XR2? put more pixels in the center, giving you sharper, clearer XR2 visuals, which generación makes 2 reading o text a whole lot easier. XR2 Plus. Yeah, and the LCD La display is generación. 37% more pixels per inch than Quest 2. And thanks to our new local dimming technology, 37% 75% more contrast, contraste, with eso es richer un and more pepino de vibrant gafas, colors chaval. that just make VR even more engaging. This is also ¿Qué our FOB first tienen? device ¿Qué FOB to tienen? use Que the esto es new importante. Snapdragon XR2 Plus Estoy viendo, processor la that we worked Claro, on with dirán, Qualcomm. ¿no? It's optimized for Generación VR. uno, The ¿eh? Quest Pro runs at 106 de 50% more esto, power de ancho, with better y thermal 96 dissipation, which de gets a vertical. significantly better 50% más de potencia. And this is the No, first es un new pepino, chip es un pepino. from our deep partnership with Qualcomm. Pero claro, And don't forget, the touch controllers are also new. Yeah, the controllers are now basically their own computers, which is a bit ridiculous. We've re-engineered them to track themselves and also work
a bit more like extensions of your hands. Yeah, the new sensors track their positioning in 3D space all on their own without using the headset. Tiene un So you botón can más, get a ¿no? full 360-degree range of motion. And they include our new True Touch es la cámara, haptics, es which la give cámara, a ¿no? wider Es la and more cámara, precise es la range of cámara. Sí, la cámara. Los son la When you polla, pick ¿eh? them up, they also feel a lot more balanced Son- and natural in your hands without that Hay tres LED. cámaras, ¿no? Dos, You can dos even add a bajo y una stylus arriba, tip ¿no? on the Sí, controllers, sí. turning Por them mando, into son tools 6 for cámaras. writing Por or mando. sketching. Sí, sí. Y You aquello can del try this lateral, on the ¿qué es? ¿Qué whiteboarding es aquello? ¿Qué workrooms, es? where you just Para flip them around transformarlo en and una write herramienta, directly como against para your own pintar physical o- desk. Ah, vale, Yeah, sí. it's a good claro. example A la of how this punta. device Y en el unlocks lateral, ¿qué es? entirely Aquellos new dos things, puntos que hay de like luz. much better collaborative and Será creative para, virtual no, para la meetings. carga, es para la carga. Speaking of meetings, Ah, para we carga also magnética, thought a ¿no? lot about how to help you keep the headset charged and ready to go the moment you get an incoming call or just want to get something done. So we're including an all-new charging dock that fits great on your workspace and keeps both the headset and controllers charged at the same Mira, la time. base de carga. Es guapa Another la key base. technology los for dos. enabling Es un collaborative es un meetings visor virtually premium is donde mixed los haya, reality, ¿eh? where we La have to base account for chula. both the Hasta- physical Debe ser and tipo C, digital ¿no? elements in the environment. Sí, tipo C. Yeah, being able to Hasta se le va blend a the poder world meter around you las- with the virtual la- world todo lo and de bring Microsoft. all the creative and expressive power of digital to Para todo your el physical Office, el Windows surroundings, Office y todo. this is a big step forward. Mixed reality is going to power some of the most interesting experiences Aquí you es can donde have voy with yo. Quest Pro. Esto es lo It's the interesante. next major step for VR El mixed and an reality. important milestone in Sí. the path to building the metaverse. We began the journey to mixed reality when we released Presence Platform, our family of AI-powered tools that help developers build VR experiences that incorporate the physical world. We built mixed reality into our SDKs for Quest 2 to make it easy for developers to start experimenting. But these experiences ¿Os are va so cuadrado el audio compelling del that you really directo want a con device la that's imagen? designed from A the mí me va ground up with them descuadrado. in mind. Sí, en Absolutely. 3 segundos. Quest Pro va. uses high-resolution cameras that capture 4 times as many pixels as Quest 2, and an additional RGB pantalla. camera to turn pass-through into full color, along with a depth system made to understand your environment and work with it. Esto ya se Yeah, podía you hacer can con las see the Quest 2. people por eso around de you, and pintar with así. scene understanding and anchoring, Pero no en color. objects in your room Claro, no can en become color, que part of eso the es lo virtual que experience. realmente ayuda. This is going to unlock some really interesting new uses. And this is just the beginning for mixed reality. As more developers explore the Pero la capabilities of the pregunta del Presence millón, ¿ese platform, strap se romperá you're como going to el see Elite entirely Strap o new no? categories of things Esperemos getting que no. built. Hombre, Definitely. por Porque 1.500 Another big euros. part of Quest Pro Madre is mía. how much more ¿Qué expressive os you can be. imagináis? You can Sería see súper here divertido, how ¿eh? people's avatars reflect their expressions and reactions. This makes your shared social experiences so much stronger. It's powered by our Movement SDK, our newest addition to Presence Platform. Esto mola. Utilizan el hand tracking también con realidad mixta, ¿eh? ¿Ves? Utilizan Movement las manos. SDK enables avatars to mimic expressions mola, in ver real a tu otro time using avatar Quest Pro's en tu casa ahí, inward-facing cameras. interactuando. And this is really important for that feeling of social presence. When we communicate, all our nonverbal expressions and gestures are often even more important than what we say. And the way we connect virtually needs to reflect that too. Just think Bueno, about all ¿a qué the vamos little para que no things la you ve? pick up when you're with other people, like the moment that they begin to break Yo las into a quiero ya, smile, tío. or when they raise their eyebrow as someone says something interesting. Your Y yo, avatar should be able to pero- express all of that and more. Habrá que esperar Today, a este our precio. avatars rely on Apagar. spatial audio and immersive graphics to help Pero si create no me las a envían, sense yo of paso, social pero- presence. But Voy a facial pagar por expressions ellas, and body pero- language will be Sí, yo total creo que game al final changers nos for acabarán remote enviando meetings a and todos. virtual performances in the metaverse. Bueno, a todos nos- This a ti is seguro, another pero reason a- why Eso Quest que- Pro eso is que a ligas, big step Carlos, forward ya for no es community, una A cosa de mí no me han 400 enviado including todavía en el for work. Áfrico. More people La work in neta Quest distributed Pro, teams vamos. now, and being able to share a space with your Te piden un coworkers aval. and feel like you're really Claro, together cuando is nos something la that's manden te vienes aquí still y missing. las probamos. We spoke a bit before about how workrooms Sí, on todo Quest para 2 Madrid. is already Yo ya unique fui for a virtual meetings. Distrito It's going to be XR. even more tiene powerful muy when bien people's montado. avatars can Me show parecen more la of their hostia, facial tío, y me expressions parecen- and body Es verdad que language. son muy caras. Yeah, one of the pero me challenges for parecen la distributed hostia work is a how to nivel de bring people tecnología, together de to interact in a desarrollo, o sea, shared space. ya más o menos me hacía una idea If a few por lo que había people are visto, in a pero ya conference confirmado room con and a esto few y lo que more are están dialing poniendo in, y the experience dónde is van, just never really me that parecen la great. caña, tío. So we're building a Tendría better que enseñar algo way más de using software everything Quest específico, Pro brings to the table. Sí. And we call it Magic Eso Room. van a hablar de ello ahora. It lets you meet in que, mixed no sé por reality qué and mira, share the hemos same hablado de los space. embargos, You can use a porque, whiteboard, por bring in eso 3D van a meter objects. Mira, mira, Everyone is esto, guapo. present and has the same Todas las tools, herramientas de whether Office they're in de full Microsoft que la VR van a- la van or a in poder mixed usar reality. perfectamente. We
think that this will Es lo que yo help decía un hybrid poco teams antes. Esto es collaborate, la and mezcla we're de, hoping to ship this puede next ser Now, realidad these are mixta just o some of realidad the things that are going to be virtual. possible with Quest Pro. This is a high-end device designed for work and for people who está muy want the bien, me best encanta, experience that pero, we can build today. Lo que ellos We're dicen really de que excited to sustituyen get al this into final your estas hands, gafas al and it's portátil. available for pre-order Yo todavía no starting lo- today for $14.99
and it ships Depende. on October 25th. Sí, $1.500. Now, que we será lo built mismo en Quest Europa. Pro to be the best device we could make for getting things 500 euros, si no done. nos sube más. And our hope is to eso te iba a use this decir, product to digo, o igual las introduce suben. some of this new technology so that we can get it into our consumer El devices doble de over the precio de coming las years. Pico But what Pro you can see principio, ¿no? here is the start of a Pico Pro whole la new way presentan la of semana que working viene. in the O sea, todavía no tienen metaverse. precio. This will go China, beyond confirmaron VR que because people work ya on están all las sorts of apps chinas. devices. Es verdad, es And verdad. you should be able to Estaban collaborate and 182. feel present with Ese anyone, no matter 182. where they are or what device they're using. We've updated workrooms so Ya you no can han join a dicho virtual nada de los office from sensores, ¿no? whatever De supported faciales. device Nada, you're on Pico and 4 still sigue get siendo some la of that opción feeling ahora of social para presence in the jugones, ¿eh? shared space. It's Para- also esto going no to es para work with jugones, Meta's este other visor, main este new visor products, para Workplace para and jugar, Portal, para jugar vamos to create a a igual que unified digital otra office cosa. we think can make Ellos mismos distributed lo work dicen, que es en so plan, much esto better. no And we're not the sustituye las only dos, ones sino who are que las optimistic about the complementan. future of work in the Las complementan metaverse. si eres- Over the quieres last estar year, más we've been working with Claro, dozens of partners to Pero no create para new jugar. experiences No for han dicho people nada de who are looking las to get cámaras things de done tracking in de VR faciales, and ¿no? beyond. At Pero las Connect tiene, last year, we spoke about potential for creative people to work in true 3D. And next year, we're going to have a great option for that. Autodesk is updating their collaborative design review app to take advantage of the new possibilities unlocked by the Con Quest Pro. Autodesk, tío. And Adobe is also Adobe. working to help people get Desde more Studio done in Max. O sea, VR. esos son Next year, partners que they'll están begin funcionando, releasing a claro. suite of apps for professional 3D creators, designers, and Mira, artists. sí, sí. From collaborative Modelador design reviews to de Adobe. Substance 3D Modeler using Quest Pro's controllers. Esto ya es más pro. And there's esto ya está one bien. more partnership that I want to highlight today that I think is going to be really Valve, important to the porque future ese of era the el metaverse. Steam Yeah, Deck. I know you've got a special guest lineup to talk about Sí. this one. No, han dicho So el leave it to it. último- Have una fun. última partner, a ver All quién right, es. yeah, I'm excited for this. Thanks, Angela. Eso era el Steam Deck. Microsoft has been at the Microsoft heart of es work and Microsoft. computing since the Es- earliest pero yo- days. es que And they're los one of the embargos many que han hecho con companies ello- across our industry Lo ha that are dicho, now building the future of the Willy metaverse. antes. And as Quest Pro makes new Sí, kinds of porque work ha possible in salido antes. VR, O sea, los I'm embargos really se han hecho excited por to be able culo. to work with them. Porque han So to salido talk las more about noticias antes this, de tiempo, o I'm sea, here with Microsoft's lo que han chairman and montado. CEO, Satya El Nadella. CEO Hi, de Satya. Microsoft. Hi, Mark. It's Esto great es to gordo, be here ¿eh? with you, and congrats on the MetaQuest Hostia, Pro. Sí, ya que ves sí, que esto es conseguirás. gordo. Thanks. I'm glad we can finally chicos, share this ¿queréis with the otro world. chiste? Now, we knew early on Cortito. that we wanted this to be a great 1.800 device to euros. get ¿Qué to os work. parece del chiste? And working with La Microsoft conversión a is a euro- big a part euro. of making that happen. Do you want to share a little bit more about what we're working on together? Sure. I mean, as you said at Microsoft, we're incredibly excited about the metaverse and how digital and physical worlds are coming together and transforming everything from telehealth to remote maintenance to gaming, and of course, the way we do work. We're taking an approach to ensure that our software can benefit users on all their favorite devices. And that's why I'm so thrilled about what we're announcing today and how we're bringing together the power of many of our most popular productivity tools with the new VR devices you're announcing. Yeah, so the main reason that we're in this space is that we think that VR can be very powerful for social connection. And with the Quest Pro, we want to bring more of that into the work context as well, where Microsoft already has some incredibly successful products in the market. So why don't we start there? No, absolutely, Mark. Microsoft Teams is the most ubiquitous advanced platform for work today, and it's becoming essential to how hundreds of millions of people meet, call, chat, collaborate, and do business. And so we're clearly going through a once-in-a-lifetime change in how we work, and every organization today is looking for new ways to reconnect, re-energize their workforce at home, in the office, and everywhere in between. And Lo que that's están why comentando we're por el bringing chat, Microsoft jugadores, Teams PSVR immersive meeting 2. experience to MetaQuest. Ahora sí, esa es la in order to give alternativa, people ¿eh? new ways to Bien. connect with each Con las other. Pico 4. You can connect, Mira, share, Microsoft collaborate Teams, as though you were metido together in en person. Quest 2, o sea, And in the en future, esto, you'll tío. be able to use También te other digo, o sea, avatars, yo hasta los including narices meta de avatars in Teams immersive en el trabajo, experiences and no Teams pienso meetings ponérmelo en too. las gafas. Just think about how powerful. Yo tampoco whiteboarding, soy muy partidario, ¿eh? Me brainstorming, molan or mucho even estas gafas, meetups, pero yo no soy can be in partidario de this trabajar con space. gafas, tío. Another piece of this Quizá is that we're working on enabling entornos Horizon industriales workrooms for o- Teams. So yo qué sé, people will tío, be pero able to no lo join veo, a ¿eh? Teams meeting Y es, directly from esto es workrooms. precisamente lo que buscan We think ellos, that y ahí this está el kind of problema. cross-device, Yo creo cross-screen que se experience creen, will be the exacto, porque foundation of the simplemente virtual office of the future. hay gente a But this la que goes le cuesta beyond encender el Teams. portátil y Another acceder al big correo. piece of your Tú work ponle una platform gafa. is coming to Quest, right? Es más fácil, Yes, también te digo que es más absolutely fácil ponerse right. una gafa, We've been ¿eh? que thinking hacerlo. about El otro día, Microsoft en un grupo de 365, Telegram, Windows buscaban 10 365. trabajadores Mira, con tras esto las de 10 horas help dentro drive del metaverso. productivity and enable
yo toda dije, la yo- plataforma de Microsoft.
esto collaborate es gordo, in de todas completely new formas, ways. So with Microsoft 365 coming to Quest, you'll be able to interact with sort of content from all your favorite productivity apps, right? Whether it's Word, Excel, PowerPoint, Outlook, giving you even more flexibility in how you collaborate and get work done. And with Windows 365 coming to Quest, you'll have a new way to securely stream the entire Windows experience, including all the personalized apps, content, settings to your VR device with the full power of Windows and Windows applications. So this is going to be great for anyone who wants to build out their virtual office on Quest Pro. So you'll have a great Microsoft Teams experience through VR, a way to join Teams meetings and workrooms, and you'll have the whole Microsoft 365 suite available too. And for bigger companies who want to roll out VR devices to their employees, we've also got some great news. Yes, absolutely. Being able to manage and secure all devices connecting to your network is absolutely crucial for any business, and that's just as true for a VR headset as it is for a smartphone or a laptop. Azure Active Directory and Microsoft Intune in combination will support MetaQuest and MetaQuest Pro. This means companies that want to provision these devices can be confident that all security and management options they expect from PCs and mobile devices will carry over to VR. Now, there's one final aspect of our partnership that I want to talk about, and that's gaming. That's absolutely right, Mark. I'm really excited. Gaming. Sí, el Game Pass. ¿Qué ha pasado? Many people are... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? MetaQuest and MetaQuest Pro. This means Minecraft in VR today. And with xCloud Gaming, you can stream hundreds of games to any device, allowing you to connect with gamers in all new ways, whether they're right next to you or sitting on the other side of the world. And we're partnering to bring the service to MetaQuest Store. You'll be able to play 2D games with your Xbox controller projected on a massive screen on Quest. It's early days, but we're excited for what's to come. Quest es una pasada. Sí, o sea, es brutal, es una pasada y está muy bien. Pero, por ejemplo, hablaban del Minecraft, es en plan de, coño, que hay versiones fans del Minecraft para jugar de forma nativa en VR. All right, thanks so much for joining us today, Satya, and thanks for the partnership. Thank you, Mark. Por ejemplo, and there's another element of this relationship that we want to talk about today that's going to play a big part in how businesses begin deploying VR. Accenture has spent the past few years changing how they work. They've been rolling out new technologies like virtual reality to their workforce to accelerate the shift, and they're helping other businesses make this change too. In fact, they work with 3/4 of the companies in the Fortune Global 500, so they have a pretty big impact on how many businesses work. And now, Accenture's chair and CEO, Julie Sweet, is going to join me to talk more about what's coming next. Hey, Julie. Hi, Mark. It's great to be here. It's great to have you. Accenture is one of the world's biggest employers, and you've been growing rapidly over the last few years. It's been a transformative period for us. We now have more than 700,000 people around the world. Even prior to the pandemic, we were probably the largest global company with a truly remote workforce. And we saw the potential for new technology to support the way we work. So in 2019, we started working with Microsoft to imagine a virtual space where our people could get together. Obviously, this became even more important in 2020. And since then, we've deployed 60,000 Quest 2 headsets. And we have transformed our onboarding process, welcoming over 150,000 people onto our virtual campus that we call the Nth Floor, which we believe is the largest enterprise use of the metaverse. Wow. This provides a more dynamic immersion for our new team members, and our research shows a far more memorable one. People retain up to a third more information when it's within an immersive experience. Lo cual queda muy bonito, sobre todo para cuando estás ahora trabajando, que estamos teletrabajando y tal. En esos casos de uso me parece perfecto. Pero, quieras o no, un onboarding físico para muchas cosas creo que sigue siendo muy importante. Sí, a ver, los onboardings están bien, sobre todo para
of every business. Para trabajos de Reinventing how you maquinarias, interact para with entendimiento customers, de tal, what pero luego las products and presentaciones, services you claro, offer, físicas, pero... how you make and distribute them, and how you engage with your people, from employee onboarding and training to collaboration lo que decía, and personal estaban diciendo en el productivity. chat si And el VR tema will play de a X huge de role. Game Pass Yeah, va a ser VR solo para has las been Pro, no, especially va useful a ser for también para training, las and that's going to Quest 2. get even better with mixed reality. Sí, va a ser And para we're las excited to cosas work with you on more use cases and to talk about the next stage of our partnership. We're No hay fecha, excited too. sí, dicen que After va a ser what we've pronto, learned, we know pero, there's a huge opportunity for con our calma. clients. Vale. Now we'll be partnering with Meta and Desconnect, yo creo Microsoft que to sí. help businesses create new experiences Accenture, in the Microsoft metaverse y Meta, tío. at Vaya paso scale. para Accenture, ¿eh? This is a perfect trifecta. The advances in Meta's visionary Ahora hardware les and falta tratar bien software, a los empleados. coupled with the integration with Microsoft's market-leading technology and Accenture's unmatched expertise, bringing the best of tech to industry to create practical, real-world uses and unlock tangible value. This will be game-changing for scaling the metaverse in the enterprise. The future of work is starting now. Yeah, we want our devices to be easy for companies of all sizes to buy, deploy, and use. Next year, we'll launch Quest for Business, which is currently in beta. It's a subscription bundle for Quest 2 and now Quest Pro that includes a suite of features like work accounts, device and application management, Sí, premium estábamos support, and hablando de la more. parte pro. Quest for Sí, sí. Business will also unlock access to integrations like we just announced with Microsoft, as well as others in the future. It's going to be Lo que priced pasa to a nivel suit de the needs números, of different businesses, and we're going to be no sharing sé more al details nivel over pro the coming qué tal le months. This funcionará is Meta. exactly what companies Exacto. want and need to make the metaverse and VR for work a reality. As one of the largest users of Microsoft technologies and Quest 2 headsets for business, we've Sí, seen eso sí, firsthand the impact con on how they buenos can change the way you do socios business. dentro. And we're looking forward to further integrating and shaping the many ways enterprises adopt them at scale. This collaboration is a very exciting opportunity for our three companies to bring the future to life for enterprises, businesses, and our customers. Yo creo que no se van a And this quedar is ahí, just ¿eh? the Para mí start. que van a ir uniéndose This has the más potential to más accelerate empresas the a future of work for so esta many rueda, ya verás. enterprises. Sí, claro, es Thanks es so su much idea, for joining us, claramente. Julie. Y hay Thanks, campos Mark. en los que el tema de la Now, VR y we've de la spoken a realidad lot aumentada about how puede ser Quest muy Pro tocho. opens up new Y possibilities puede for venir work. súper bien. O sea, But por that's ejemplo, far from the imagínate, only thing it's going to enable. para Now, we can't wait to see what kind of entrenar, por ejemplo, experiences médicos, developers tal, will be able to puedes hacer build cosas with mixed para reality. bomberos, Take para Beat poder Saber. ver los It's already one of mapas, the most popular VR entrenamientos, games o sea, of hay all muchísimos time. casos de uso And now muy buenos. imagine what it'll be like when you can turn wherever you La are cuestión es into a ver Beat Saber. cómo van a ir poniéndolo. So the Beat Games team put together a little demo. Mira, Beat Saber. Ah, En Mixed Reality. ahí está. Wow, pago 1.800 euros por eso. Y además, pues Lo yo decía con un poco de ironía, pero... Es estereoscópica, espero, la cámara, ¿no? a mí me parece Sí. una mierda jugar así. Sí, Perdona, a mí Sí, lo decía, literal. lo decía con ironía, digo. Voy a pagar Depende de Puedes ver juego. al perro, tío. Porque encima con Beat Now, Saber, this gives you a la glimpse gente lo of que se what's curra los possible. escenarios, And los because vas we a want quitar. everyone to be able to create things sí. for the metaverse, Pero a ver, es otra idea. O sea, a lo mejor habrá we're muchísima working on gente creator tools cuando as saquen well. gafas más Hundreds of asequibles, esto thousands of todavía creators parará. already use Pero habrá Spark gente, AR mi to madre, build pues AR la probará y effects on jugará Facebook a and Beat Saber Instagram. así, ¿sabes? They have years of Pero experience es que sigue blending siendo mucho physical mejor and digital jugar worlds, en modo which is a VR. core part of the simplemente lo estás metaverse. jugando, So starting hay a today, Beat Saber we're y te giving dicen, creators jefe, the ¿qué estás ability to haciendo? Y build tú le ves al interactive jefe y dice, 3D no, objects in Spark estoy Studio trabajando. and begin testing them in mixed Claro, reality estoy with the Spark trabajando. player. With virtual worlds becoming Bueno, accessible yo que sé, across a lo all your mejor están ahí devices, pintando una casa Quest virtual, Pro yo qué sé. bringing mixed reality to the world, and with Hostia, the future vaya, of que- work hostia, emerging in the pintando a metaverse, tope, ¿eh? we have a lot to build in the Es coming un years. extra. Now, to Coloreando, find out what's coloreando. next on the roadmap, we're going to need to shift gears. So if you're joining us in VR, hold tight, and I'll see you in a second. A ver. Yo creo que ya, ¿no? No. Hostia, piernas. No, todavía Hey. les queda. Ya We're volvimos here a together in Horizon. Míralo. Horizon, and this is the first time that we've done this at Connect. And ¿Será así, this Horizon, is a ahora? preview of Lo our mejor next el jersey. generation of avatars. They're so much more expressive and detailed than anything else today, and they have this unique meta style to them. Now, it's a lot of work to build AI to auto-generate these for billions of people, and then give everyone the tools to make sure that your avatar feels like your own. But I'm excited to start rolling these out later next year on phones, VR headsets, and more. So, while I'm excited for this next generation of avatars, we are also seeing a lot of developers and partners building great experiences with our current generation of avatars as well.
So now, let's meet up with Igrim, who leads our avatars enseñan las to discuss piernas. the latest on our avatars and what you can do with them. Hey, Igrim. Hey, Mark. Hey, want to update everyone on the latest with the avatars ecosystem? Yes, we have so many exciting things going on. Our first milestone is making it so you could use your avatar across all of our apps and in VR. The new Meta Account Center, it already allows you to have one or multiple avatars. So you could show up however you want. And if you have one avatar, nivel de usuario, you can juegos. now easily sync it across all the apps and in Horizon. Let's talk a bit more about the todavía tiene que pillarlos, porque estos estaban en cabeza, ¿sabes? Already see avatars Claro, showing tenía up que in coger un pico del stickers, mercado, stories, pero aún así, comments, and more across Instagram, Facebook, había que hacer el Messenger, chiste and in the future, Sí, sí, venía a palo. we're working on bringing them more to life through animation and Pero- to more Mario places like, for example, Reels. We want you to be able to use avatars anywhere you want to express yourself. And we're also bringing avatars to video chat. That's right. La movilidad de Starting estos with avatares Messenger está and mejor, WhatsApp, por eso. if you Claro, el want, you'll be seguimiento able to del show up cuerpo as an como avatar. It's going to Claro, add la a cara de whole new ser dimension to video video chat. chat. Yeah, I think Avatar. avatars in video chat. Sinceramente, o sea, están Between video poniendo on and vídeos video en off. plan You can still TikTok express y demás yourself para in Instagram. React, but you're not on camera. So Tú vas a hacer el vídeo físicamente, no vas a poner a tu avatar. Ahí Yeah, todo we're feo. working Va on a this hacer. now and expect to launch it Sí, next pero como year. venían en Instagram. And in virtual también. reality, there's already Sí, pero aún head así and es en hand plan de, positions, so no me your jodáis, o sea, avatar moves hay and que sounds ser un like poco it. conscientes. Sube del You micro. want to bring that to phones and Pues no computers puedo. too, using cameras and audio, microphones. ¿no So puedes? if you wink Igual lo at your tienes tú phone, your bajado, avatar on Carlos, your el phone suyo. should wink No, too. no, si estáis todos Making en your el mismo. avatar work across all kinds of devices and apps A ver, truly de creates audio. continuity across experiences. Yeah, you should be able to take your avatar and virtual goods everywhere that you go. Absolutely. There are already dozens of apps on Quest that support Meta avatars, and we're building partnerships so you can use your avatar across lots of different experiences. Van a And in estandarizar los fact, avatares en today múltiples we're announcing aplicaciones. partnership with Zoom that will let you show up as your avatar on Zoom calls. So to make this easier, we're extending the Meta Avatars SDK to iOS and Android on Unity. And I'm also excited to share that the Meta Avatar SDK will Pues soon lo pasan support a iOS Unreal también. Engine and virtual reality Unreal. too. These expansions will make it a lot easier for more developers to start building Meta Avatars into your apps. Yes, we're testing this with a small group of partners now and plan to release this more broadly next year. Yeah, so right now, a lot of developers are building their own avatar systems since the tools that you can import are pretty basic. But over the next year or two, as all these new tools and styles become available, and as the hundreds of people that we have working on avatars keep improving the system, I just think that more and more developers are going to find building with our interoperable avatar stack will offer a much simpler and better Porque la experience. cara aún es muy rígida, And ¿no? speaking Para of making it llevar ya el easy to sistema add de new captura de styles, movimiento. Yo lo we veo have muy some rígido. news about the avatar store too. The Pero Avatar la Store voz está is bastante launching guay, in VR later this year, so you'll be able to shop Sí. for virtual clothing in VR. We're joining with a bunch of partners across sports, entertainment, and more. Esto es lo que nos You're quieren gonna vender, start la seeing a ropa lot more virtual, of your Versace. favorite familiar brands. These integrations, they're gonna be pretty awesome. And later this year, keep a lookout in the Avatar store for new outfit releases from Netflix. Giving people more ways to express themselves through digital clothing will help kickstart the marketplace for interoperable digital goods. So if you buy a sweater, you're going to want to be able to wear that on your avatar no matter what app you're using. So we're going to see metaverso va more de esto, creators, de unión, developers, and de lo brands mismo que internet. experimenting with Al this. final va de And eso, beyond tío. clothes, we're also improving the core avatars themselves across the whole family of apps. Mark, I'm sure you've seen the new face shapes we introduced earlier this year, as well as cochlear implants, over-the-ear hearing aids, and wheelchairs. Yeah, and we have some big improvements to representation coming too, with more options for body types as well as shaders for more realistic skin. There's one more feature coming soon that's probably the most requested feature on our roadmap. Las piernas. Legs. ¿Pero cómo hace eso? Ah, Magia. he ¿Es magia? visto unos vídeos de ellos con la I think para everyone has Quest, es been la waiting for hostia, this. But seriously, the legs are Inteligencia hard, artificial which is mezclada why con other IA. virtual Mira lo que reality dice, systems mira lo que don't dice have them either. And the perceptual science behind this is actually quite interesting. And we discovered early on that your brain is a lot more willing to accept a rendering of a part of you as long as it's accurately positioned. But if it's rendered in the wrong place, then it just feels terrible and it breaks the whole feeling of presence and immersion. So that's why we started off showing just controllers, but not your whole arms. Yeah, if the system showed my elbow in the wrong place, it would feel like my arm was broken. Yeah, but as we got better at tracking and predicting your arm position,
Then we can add your whole arms to the avatar stack in addition to your hands. And now we're doing the same with legs. And now we're getting ready to launch the first full-body avatars. Yeah, so with standalone virtual reality headsets, understanding your leg position is surprisingly difficult because of occlusion. So if your legs are under a desk or if your arms block your view of them, then your headset can't see them directly and you need to build an AI model to predict your whole body position. And this really needs to work reliably, so it just feels natural. Yeah, so that's why we're going to bring legs to Horizon first. And we're going to keep bringing them to more and more experiences over time as we improve our technology stack. And we will bring new tech that lets developers implement custom avatar actions and behaviors for the experiences they want to create. That's coming next year, too. And I'm looking forward to seeing what all of you will build. All right. Thanks for stopping by, Agram. I have a lot to do, so I'll see you in the next review. Great, see ya. Que es una de, eso no es ninguna novedad. Are going to be Que no, central to how lo we tienes en express VRChat. ourselves in the future. Sí. Ya habían comentado que tú mismo no te veías tus piernas, los demás sí que te la ven, ¿no? Para organizar. Social interaction, creation, and commerce. With Horizon Worlds and Workrooms, Commerce. we're already starting to see early Que el bloqueador de luz son 50 pavos en la Quest Pro. Check out some of the things that are happening already. Lo que te pones en Creators la are lateral. building social spaces like the Soapstone Comedy Club, the Stew, Es que somos unos pobres, tío. Recording Es que no, Studio, no lo entendéis. Es que esto no es para and a whole nosotros. lot more. And as the Somos social unos first tirados, tío. Es que platform no... takes shape, Me estoy riendo we're demasiado thinking con about esto. the virtual space that you will call home. When you first put on your VR headset or open Horizon, you're going to land in your own personal space, somewhere that you can design and decorate and make your own, invite your friends to hang out, get work done, or just relax and use it to jump into any experience. All right, now let's take a look at what's next. With Quest Pro, our next generation avatars, and Horizon Worlds, we're making good progress on two of the most powerful windows into the metaverse: virtual reality for full immersion, and mixed reality for blending physical and virtual worlds. Looking towards the future, the last set of experiences that need to get built is augmented reality, where you see digital objects overlaid perfectly on the world around you. Now, the fundamental technologies across the stack to build full augmented reality glasses are coming together. The waveguide displays, sensors, silicon, AI, and more. I've seen a lot of these pieces working in the lab, and it's awesome. Now, I think that this is some of the most amazing technology in existence right now, and it's going to be really neat to see it come together into products over the next few years. Other pieces are coming along nicely too, like our Spark software that's already being used by creators to build AR experiences that more than 750 million people engage with monthly in our mobile apps. And developers are going to be able to start building a lot more mixed reality experiences on the path to full AR using Quest Pro. Now, one thing that makes AR so hard is that the form factor needs to be something that you wear outside, around other people, and potentially from where VR is today. Glasses need to be relatively small to look and feel good. So we're approaching building augmented reality glasses from two different angles. The first is building on all the technology we need for full AR glasses and then working to fit it into the best glasses form factor we can. The second approach is starting with the ideal form factor and working to fit more and more technology into it over time. And we took our first step forward on this last year when we partnered with EssilorLuxottica to introduce Ray-Ban Stories. Ray-Ban Stories are our first ever smart glasses. You can take photos and videos, share them pero habían dicho que había una evolución la 2, ¿no? Listen to music, or even take phone calls. But what sets them apart is the design of these glasses that people already know and love. Now, this is just the first product to come from our partnership. And to talk more about what's coming, let's catch up with Rocco Basilico, the Chief Wearables Officer at EssilorLuxottica. Hey Rocco, great to see you again. Great to be back, Mark. Ray-Ban Stories had a fantastic first year. With Meta, we introduced a beautiful pair of glasses with superpowers. And we keep launching new software updates to make the product even better. Soon we're launching the ability to call or text on Ray-Ban Stories with your existing phone number,
so you can stay Está connected leyendo el and stay texto en la on gafa porque no sabe hands-free. inglés. We are also rolling out Spotify Tap, Eso sería un playback, muy buen so caso de you can uso listen to para cuando vas al music extranjero on your y no tienes glasses ni more pajolera easily. idea de Tap idioma. and hold Que te on traduce en your tiempo real. glasses to play Exacto. Spotify. Eso me parece que sería una base brutal. Spotify. And if you want to hear something else, tap and hold again, and Spotify will recommend something new. Pero es que aquí no sé cómo funcionan los auriculares, pero es que de poder And you also escuchar la keep launching gente. new designs. Yes, we have Sí, lo oye added todo el more mundo. style, lens, Claro. and color combination, including transition lenses Tienen for all the diferentes use lentes y that go from combinaciones. Mira, clear to dark redondas. in seconds. Sí, ya So tenían this antes is the modelos, first sí. product that we built together, but we've got bigger plans. So do you want to give a ¿Tú las hint has of where we're probado, going? Carlos? Well, we are working together No, on yo a new tampoco. set of glasses No, to dice build que a van a usar portal nuevas to the gafas metaverse. para el portal It's an metaverso. A exciting ver, al loro con multi-year esto. project. And this is different from what we're already doing with Project Nazareth. We view our Que partnership no haya el with sistema Meta aquel as a de deep control long-term por la partnership. muñeca, a ver si lo enseño. Together, we will help bring augmented reality to life with beautiful design. All right, thanks, Rocco. Se está I'm valiendo really el culo del grateful for our acento, partnership. Es A que lot of the un poco underlying normal. technology for the future of computing is still in the research phase. But we have worked Mete al with demos of segundo, this de a stuff, and bordo, it's mete pretty a otro, ¿sabes? mind-blowing. And it wouldn't be Connect if we didn't share some of that with you. So let's start with one of the technologies that we think is going to be really important for the future. I've talked a lot about neural interfaces in our research on EMG before, and we now have a working demo that lets you control an AR or VR device with motor neuron signals. Oh. Now, I'm not going to show you the headset this year, but here's what I'm seeing while I'm using Mira lo de la this. pulsera que comentaba, Just ¿ves? the Los han gentlest sacado. flick of my thumb to check my messages. Se ha costado And with 3.500. another quick movement, I can answer while I'm on the move. Or I can even take a photo. Now, the goal here is to make these Se interfaces comentaba faster, que el Apple higher Watch con bandwidth, las and a futuras lot more gafas de natural. Apple van a utilizar el Apple Watch también para hacer algún tipo de comunicación. All right, so to close us out today, let's check in with Michael to talk about our progress here and what still needs to get solved. Hey! Hi, Mark. The future that all that new technology is creating is one that will change the world every bit as much Sinceramente, o as sea, la personal tecnología y tal me computing and parece mobile did. flipante. Yeah, and a big part of this is Pero going lo to be veo building estúpido next estar ahí con la generation muñequita de interfaces, mira, voy a like hacer the una neural foto con la interface muñeca. CMG demo that we just showed. That's right. And Pero ya there's an verás, cuando important venga la lesson to be generación nueva de learned from niños personal como mi hijo, que computing. lo tengan integrado de What we tal saw forma there was that que the ni interface lo to the piensan. digital world, the graphical user interface, was what defined the user experience and opened up new possibilities. Our challenge is that GUIs just can't do the job for glasses that have to work in all the situations we encounter in the course of a day, so we need something radically new. In addition to new interfaces, we're also going to need a whole layer that can sense and reconstruct the world around you, understand the context in which you're using these devices, and also just help you get things done when you have these digital capabilities mixed with the physical world. And this is really the job for AI. Yes. In the long run, I'm confident that the most powerful way to interact with the metaverse will be through personalized AI. Thanks to the glasses, AI will be able to understand your context and will use that to help you proactively. Ideally, so seamlessly that you won't even notice. Now, combine that with electromyography technology, EMG, which uses the neuromuscular signals through your wrist directly as inputs, and you have an intuitive, almost frictionless interface. This will be the first truly human-centered interface. And a big part of that is that you won't have to learn how to use a rigid control scheme. Instead, the machine will learn and adapt to you as you use it. In neuroscience, this concept is known as co-adaptation. And what that means to all of us is that by combining machine learning with neuroscience, this future interface will work with each user to adapt to their unique differences in physiology, sizes, preferences. El perro que está en el coche todo el rato. Here, you can see two people playing an arcade game with EMG. They're both using the same gesture, but because no two people are exactly alike, they do it in slightly different ways. The neural interface continuously gets better over time at understanding each person. The potential for co-adaptation extends beyond normal gestures into some truly novel territory. Here, the algorithm is learning in real time how to niveles. respond to the EMG signals the person is sending. O sea, es que van a ser capaces de predecir nuestros movimientos en función de la personalidad. Bueno, esto es muy heavy, ¿eh? Person has decided to preocupante perform también. by decoding those signals. A ver, Un esta poquito es de la yuyu. fuerza. Está el lado bueno y el lado Into oscuro, digital tío. Pero commands. yo siempre me gusta mirar And lo now, bueno.
the person is pero able es to que communicate estando their meta y intended de por actions medio... to the computer. Más al lado oscuro, la Eres verdad. un hater. This is a genuine transformation in the Pero way no we soy el interact único. with the Todos lo digital estamos world. pensando. Yeah, this has the Yo no, potential yo to quiero pensar, redefine a lo lot of pienso, how pero we también tiene el interact lado with bueno. computers. You know, if you think about the step change in capability that came with the mouse and graphical user interface, this should be another big step beyond that in speed and the bandwidth of our interfaces. And you know, this is one of the wildest projects I think that we're working on. These future interfaces will be truly life-changing. El juego An del example gatito, that I aquel. love is Carnegie Versión Mellon meta. University's Juegazo. NAVCOG project. ¿Qué tenemos? El GT Cat, sí. Project Aria research classes can 3D map their surroundings, so CMU used them to build phone maps that enable the visually impaired to navigate more confidently indoors, where GPS signals often don't reach. Here's a look at how this works. For years, I've gotten around with the assistance of my guide dog, Flirt. I love and depend on her dearly, but a guide dog is not a navigation system. Juice bar is on your right. NAVCOG can change that. There is a ramp, 140 feet. What we're working on No sé is a si es ciega porque va con el turn-by-turn perro. assistive technology Sí, ¿no? that we've developed at Carnegie Sí. Mellon University. We teamed up with Reality Y Labs le pone unas gafas. and started using their El ciego le Project pone unas Aria gafas. research classes to build a 3D map of the Pittsburgh International Airport. The maps help the user figure out where they are without having to rely so heavily on external beacons. This is huge because it makes NAVCOG Para scalable. el tema de realidad NAVCOG aumentada, gives me the mixta, freedom lo que to queráis. go O where sea, I en need este to sentido, go. a tope con You los have avances arrived. tecnológicos porque sí que It ayuda really mucho. helps me El tema de regain my accesibilidad y todo. independence. Es una All locura. right, so this is a great example of Pero how ¿cómo le ayudaba when a you're la building mujer? these systems that are oriented around people and how we experience the world, it opens up all of these new Pero avenues to help us Mapeando do todo more. el Because espacio it turns en tiempo out real that y the things that entonces you need to puede do transmitir esa to información de model alguna reality, forma like para being guiarla. able to No sense sé the world cómo, around Para you guiarla. and understand the Pero se la context for manda el how it all perro, fits ¿o together, that's the eh, same thing that you need to augment human capabilities too. Macular degeneration Creo que se lo runs in manda my ella. family, so I may actually be using the fruits of this research myself one day. Helping the hearing impaired is also on the horizon, and that's another thing that runs in my family. I didn't set out to build glasses for my future self, but it does seem to be working out that way. There's so much more that the interface of the future will chat, bring us, Umbrella like the Corporation. ability to right-click on a real object, No, to que find al out menos pongan mejor information seguridad about que it, los de Umbrella, control porque our me cago en la devices leche. without looking down, and get proactive assistance from a personalized digital assistant. We will one day be using this interface to do everything we do now, but more easily, plus a ton of things we haven't even thought of that we'll consider indispensable. Yeah, so one example is being able to build and manipulate complex 3D objects. And you know, this is central to the metaverse, but it's hard to build 3D objects from scratch. It's much quicker and easier to just use physical objects as templates. Today, there's no easy way to do that. So we're researching two different technologies to solve that problem. The first one uses machine learning-based neural radiance fields to reconstruct the appearance of a 3D object from multiple 2D images taken at different angles. This method can reproduce even the finest details of an object. All right, so we're gonna scan Teddy, not just because he's super cute, but also because he's got the right dimensions and level of detail for what we're trying to replicate. So here's how it works. We just scan him on the phone. And that's about it. Right now, this takes some processing time, so we got it ready beforehand so we could check it out. Está haciendo una Oh, wow. escaneado el objeto. The level of Para detail meterlo of this en is realidad impressive. virtual. Mira, una You can fotogrametría. kind of see all these fine elements of it, Hoy like justo he estado each yo hoy individual en strand un of its sitio head. de vídeo volumétrico, tío. Me han estado Sí, haciendo sí. vídeos Pues miras esto, volumétricos, Carlos. está haciendo unas pruebas muy guapas. A ver si las muestro. Yeah, Fotogrametría. it's just a beautiful reproduction. The second technology captures geometry and appearance directly. Esto por eso pesa muchísimo, So no sé cómo lo here we used optimizan para a meterlo different aquí dentro. technique called inverse rendering to scan an object into its digital twin and then bring it into augmented and virtual reality. And it responds dynamically to the lighting in the VR environment. And you know, when you throw it in the air against a wall, or if you bounce it off the ground, it's going to respond the same way that the physical object would. So we use Spark to put the virtual object next to the physical one here. They're almost Sombras y identical. físicas en tiempo real. Neither también, approach is pero- real time yet, and each has its limitations. But the goal is to let you quickly and easily make physical objects a part of your virtual world. Of course, the most interesting virtual elements of all are other people in the form of avatars. And as you mentioned earlier, avatars will come in a variety of styles, but
One thing I know for sure is that avatars that are photorealistic representations of users would be the most powerful remote connection technology that has ever existed. They would create genuine social presence in the sense of making you feel, at a gut level, like you are literally with other people, and would span personal distances in a way video conferencing can only dream of. This is one reason we believe the metaverse is going to be by far the most social computing platform. It's fundamentally about people and about being with people. So we're going to be able to teleport anywhere and be with anyone, no matter how far apart we physically are. Pero yo creo que a nivel Ultimate tecnológico es muy goal of interesante lo social que dice. technology. Sí, a nivel tecnológico es una auténtica locura, Bueno, pero vengo de estar todo el día trabajando ahí con el PC, en plan de, más chapa, no, por Dios. Pero bueno, también es la feria Connect, que es para los desarrolladores. Sí. A ver si os muestro no sé si tengo algo aquí. Está pensado para desarrolladores esta feria también. Sí, al final el MetaConnect no está pensado tanto para los usuarios, está pensado como para decir a inversores también muchísimo de mira todo en lo que estamos trabajando y cómo vamos a partir la pana. Mira, esto está ahí, no sé si ve en mi pantalla. Sí, una pasada. Pues esto es hecho con un móvil, pero ya verás porque todo eso que está en los laterales son cámaras y se han hecho un montón de... Sí, les hice un vídeo yo también y también me invitaron a ir. Pues no pude ir, pero tenía muy buena pinta. Muy guay. We're putting a lot of research into making the faces of our codec avatars truer to our physical forms. Mark, do you want to show us the latest in codec faces? Yeah, definitely. You know, last year during our visit to the lab in Redmond, I saw the second generation of our codec avatars. So these second generation avatars are pretty amazing, right? They're much closer to how you might want to show up in a setting like a work meeting. So I made one of myself. Now we've made them a lot more expressive. And not just simple things like looking left, right, up, down, but also the non-verbal cues that we rely on to communicate with each other and understand tone. Things like raising an eyebrow, exclusivo para esto. widening my eyes, Esto es real, my nose. Sí, These avatars are way better ¿este es at el de verdad o el capturing falso? those subtleties that Porque ahora es el de verdad. They're just much more natural. no se diferencian, And being able to control the lighting on the Está muy bien avatars mirado, adds brillos another también de dimension of life la to them. piel, la When we move iluminación, the que light cambia la around, you can see iluminación how en it tiempo interacts real. with my hair, it reflects on my skin, Muy bien. and you can even see it in my eyes. Now, these are awesome, but they also take a really long time to generate. So we're working on something that's a lot quicker for people to use. And we've made a lot of progress with what we call instant avatars. Sí, es calcao, So here's Autumn from our RL Labs team doing a demo. Mark Zuckerberg está muerto, todo esto son avatares. These are lo much cual quicker and sería un easier giro to de make. guión magnífico. All you need for this Nunca ha existido. is your phone, and you can pretty much do this anywhere with reasonable lighting. She scans her face from different angles with a neutral expression for about 30 seconds, then spends another minute and a half making a variety of expressions. ¿Qué utilizan, un iPhone? That's really all there is to it. Hi guys, my 3D avatar is ready for use in my phone or VR. It just took a few hours to generate after my scan, and the team's working on making that processing a whole lot faster. Now, obviously, this isn't the same quality as you just saw with the 2.0 codec avatars. However, they're still pretty expressive and realistic. We're putting a whole lot of effort into developing these, so anyone can teléfono era un easily create iPhone, their Carlos, own ¿te has fijado? high-quality, realistic avatars. Qué raro por eso que saquen un iPhone y hayan hecho un pacto con No, Microsoft. es que pasa, el valle inquietante lo pasa. Ya no se queda en ese valle, sino que lo supera, entonces ya no where the research foundations that we've laid over the past years are really starting to show up in real products. For sure. There's still plenty left to do, and everything we've just talked about is still research. It may or may not end up in our products, but it's definitely a glimpse of where technology is headed. Thanks, Mark. Creo que este tío dice la misma frase todos los años, porque recuerdo que dijo exactamente lo mismo de esto puede que se use o puede que no, pero estamos trabajando en ello. Es otro que está muerto, este es otro avatar. This year, we're taking another big step on the path to get there. What we shared today is the first move towards the 200 million people who get new PCs every year, one day working in the metaverse. We're still early in this journey. The products that we showed today are a part of a roadmap that extends far into the future. Quest for consumers,
Quest Pro for work and people who want the best VR experience that we can build today, and Ray-Ban Stories for smart glasses. And there are going to be more releases in each of these lines in the years to come, as well as whole new categories of products built for augmented reality and neural interfaces. This is an exciting time to be working on the metaverse. We're investing in this because we believe that there's massive potential here, and we want to bring the best engineers, developers, artists, and like-minded partners together to help build this future. We're at the beginning of a new era in computing. Major shifts like this don't come around that often, but we're starting to see one now, and it's going to shape how people connect for decades to come. I want to discuss 2 values that we believe in deeply that you can expect us to bring to this work. The first is putting people at the center of everything we build. We believe that the next computing platform has the potential to be more social and more human than anything that's come before, if we build it correctly. That's why so much of what we've shown today is about improving how we connect and interact, building out Horizon as social infrastructure for the metaverse, prioritizing hardware that supports facial expressions and eye contact, creating new ways for people to meet and collaborate at work, designing new avatars and photorealistic avatars. These are things that you prioritize if you're focused on helping people connect. So while the underlying technology is pretty inspiring by itself, the reason that we're in this is because it can bring you closer to other people. This is our company's DNA. It's in every service we build. Your friends on Facebook, your followers on Instagram, your family on WhatsApp. It's always about people. And that's how we hope to build the metaverse too. The second value is openness. In every generation of computing, there's been an open ecosystem and a closed ecosystem. There was Windows and Mac, then Android and iOS. Closed ecosystems focus on tight control and integration to create unique experiences and lock-in, although most of that value ends up flowing to the platform over time. Open ecosystems create value and grow through many companies working together, developers having lots of choices, and ultimately more people sharing in the upside of what is created. Que lo va a petar, porque es lo que está diciendo básicamente. Es como, mira, qué guay. Eso es lo que lleva diciendo toda la Connect, vamos. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! No nos habíamos dado cuenta. A ver, al menos sí que está diciendo que quieren hacer un ecosistema más abierto. Que eso es súper bueno. Al final, no cerrarse es lo peor. Sí, por ejemplo, con las Pico 4 que puedes conectar, meter las APKs directamente. Microsoft, Accenture, Zoom. Se nota, Se nota. Esto nunca había sido tan bestia, la presencia de otras empresas. Philosophically, we've always been about building in the open. We'd rather show the progress we're making and talk about the challenges we're still working through. We don't have all the answers, because some of them just don't exist yet. We're all on this journey together. So if you care about technology and how it can help us connect, if you want to help build a world where we can all experience things that haven't been possible before, if you believe in a future where we can all do more and be more present, then I hope that you're just as excited as I am. So thank you for being a part of this journey, and we'll see you again soon. Bueno, pues hasta aquí estamos. Bueno, ya otra vez a Formol, otra vez el Zuckerberg. A hibernar. Sí, ese ya no sale más. It is my pleasure to welcome you once again to MetaConnect. Thank you, our passionate community of creators and developers, for joining us today as we celebrate a year of innovation and take a look at all of what lies ahead for all of us. I'm Melinda Davenport, Internal Comms Director at Meta, and I'm honored to help guide you through all the exciting announcements, sessions, and speakers still to come today. So stay tuned for our Developer State of the Union and nearly... Ahora viene todo, son desarrolladores y demás y cositas, tío. Pues chicos, Zuckerberg, ya puedes apagar la máquina de humo, por favor, ya. A ver, esto ha sido el MetaConnect, tío. A ver, opiniones. Bueno, lo esperado, ¿no? Básicamente. Quest Pro, y bueno, me ha tirado un poco para abajo el precio. Que
Lo he encontrado muy caro, sobre todo para Europa. 1.800 euros. Es que, es pasta, ¿eh? Sinceramente, o sea, el objetivo de las Quest Pro siempre lo han dicho que es sustituir poco a poco a portátiles, empresas y tal. Y está muy bien todas las partnerships que han conseguido con Microsoft, con Accenture y todo lo que quieras. Pero tú dile a una empresa que te tiene que pagar 1.800 pavos en vez de comprarte un portátil que los compran ahí al mogollón. Sí, pero ¿qué vale un MacBook Pro? También vale 1.800 euros. ¿eh? Sí, pero ¿qué empresas te dan siempre a todos MacBooks? Pero escucha, la mayoría compran Lenovo. La historia está aquí y el punto donde van a entrar a la parte comercial es la productividad. Es decir, si a lo mejor un MacBook tiene una pantalla así y yo te puedo poner por el mismo precio, te puedo poner pantallas enormes. Y luego es eso, si tú... Sí. Claro, si todo el mundo, de repente, tu equipo dice, pues tengo un equipo de 10 personas, los 10 tienen las gafas, los 10 están conectados con todo el paquete de Microsoft Teams para conectarse, todo pensado en enviar, a lo mejor es muchísimo más productivo, ¿sabes? Y no solo es eso, que, ¿sabes? Esa presencia, lo van a vender por ahí y creo que tienen razón. Lo que pasa es que va a costar que entre. Teletrabajo también, pero yo creo que aún no estamos preparados para sustituir no estamos preparados a los ordenadores. Ni por asomo, porque piensa que cuando estás con las gafas, por mucho que tengas realidad aumentada y todo lo que quieras, hay gente que todavía le cuesta y tiene que estar mirando el teclado e ir tecla a tecla así. O sea, tú ponle con unas gafas a bajar que podrá tener el pantallón más grande de la historia, podrá tener 50 pantallas a su alrededor, que va a seguir. Sí, pero a lo mejor es intuitivo, ¿eh? Pones el visor y... Sí, pero para escribir por teclado al final vas a tener que seguir haciendo. No me he fijado, la parte de teclado que estaban escribiendo a través de un PC, ¿controlaban un PC o era un teclado que iba con el software directo de las MetaQuest Pro? Yo creo que será un poco las dos cosas podrán ser, ¿no? Claro. Pero en principio lo que se están vendiendo, si quieres sustituir a una estación de trabajo de un portátil, tendría que ser un sistema autónomo todo, tener un teclado también para estas gafas, si estamos hablando de productividad, porque como tú comentas no podemos ir con un teclado virtual, será un teclado virtual, ¿no? Pero no sé. Yo creo que hay un paso que al final es mucho más intuitivo cuando todo lo haces con las manos y te haces que cuando realmente tienes que pulsar teclas y hacerlo. Cuando es más natural es más fácil de integrar. Lógicamente todo tiene un proceso y esto es una evolución y cuando crearon el primer ordenador pues no pensaba, nadie sabía escribir claro. ¿Sabes? Sí, y nadie sabía programar y ahora sabe mucho. Entonces, todo es un proceso y lo interesante aquí es las nuevas generaciones, si estos serán capaces de integrarlo de una forma tan natural. Es que incluso el móvil, ¿sabes? Para gente ya que tenemos alguna edad, a ver, o sea, hemos adaptado, controlamos, en principio yo soy bastante tecnológico, pero hay gente que no controla tanto el móvil. Sin embargo, ves a las nuevas generaciones, yo he visto a gente de 15 años a lo mejor, o 20 años más joven que yo, ¿sabes? Pequeños, chavales, que ves cómo escriben todo como guiado, ¿sabes? Con autocompleto. Digo, es que yo lo he intentado alguna vez, es imposible llegar a ese nivel. Y eso es algo que es nativo, ¿sabes? Y entonces, bueno, yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? Sí. ¿Sabes? Que, no sé, veremos qué pasa. Sí, pero de entrada, por ejemplo, mi hija, que tiene 17 años, es que no toca el visor de realidad virtual ni con pinzas. Por eso me extraña, somos una generación bastante adulta los que hemos entrado en realidad virtual a saco. Sí, eso sí es verdad. Pero generación joven de 14 a 18 años, no sé tu comunidad, bueno, Carlos, tú quizá a través de juego en virtual tienes un perfil ya más joven, pero... Por la parte de juegos, a ver, eso siempre hay mucha gente que entra, pero es verdad que yo, mi número yo lo pongo siempre en 25 años. Yo siempre digo que todos los mayores de 25 tienen el efecto wow cuando prueban la realidad virtual. Pero los menores de 25 no tienen efecto wow. No interesa por eso. Pero ni siquiera eso. El efecto wow. Es decir, la prueban por primera vez. Sí, la primera vez, ¿no? Y ese wow que tenemos, tú pónselo a un chaval de, pues eso, 17, de 20 años, lo prueba y dice, vale. Como el que está probando un juego nuevo de cualquier otra cosa. No es eso de, wow, lo que acabo de probar, esto es el futuro, que es lo que hemos vivido todos nosotros, ¿no? Porque venimos de juegos muy básicos, con más años, y de repente nos metemos dentro del juego y lo flipamos más. La gente joven, pues bueno, vale. Está como acostumbrada a ver más novedades, más tecnología que nosotros, no sé.
Puede ser. Norbeck dice que creo que la gente confunde pensando que son para usuarios. Es como los Mac Pro, que todo el mundo se queja de que son caros, pero luego muchos estudios de vídeos están petados de Mac Pro. ¿Sabes? Pues va un poquito, mira por ahí, claro. Sí, va por ahí claramente. Hay un sector profesional que sí que le interesa. Claro, pero yo, por ejemplo, pienso que yo estoy al final programando todo el día. A mí unas gafas de estas me van a aportar nada, prácticamente. Porque es en plan de voy a seguir con el teclado. No me va a servir de, mira, tengo aquí 50 pantallas. Vale, no te va a servir, vale, no te sirve en tu entorno. Pero ahora claro, por eso. ¿Cuántos sois en tu empresa programando, por ejemplo? Muchos, sí. Vale, pues tú imagínate ahora que de repente todos, y en tu caso, pues tú estás más programando, pero ponle a nivel de diseño, ponle todas las reuniones que tenéis. Claro. Ponle tal, y ponle que todo el mundo tiene unas gafas y que tú estás ahora mismo ahí y de repente tienes un meeting con alguien, estás con las gafas hablando con nosotros, le das a pum y aparece el avatar de tu colega aquí, ¿sabes? Y te dice, mira lo que acabo de presentar, ¿vale? Y te presenta el modelo 3D delante tuyo, mientras tú estás viendo la tele, ¿sabes? Y la tele sigue de fondo y al mismo tiempo tú estás viendo y tu colega aquí hablándote. Eso sí es interesante. A lo mejor te dice, ponte a trabajar y deja de ver la tele también. Claro, luego está ahí antes el móvil, ahora en 10 minutos que colguemos el directo, el móvil lo guardo y no quiero saber nada de ello hasta por la mañana. Pues con esto pasaron pues igual, ¿no? Pero... Venga, Luismi, que has de meter horas a saco y se acabó esto de que me duele la tripa para currar. Aitor, te está diciendo eso. Que te estamos viendo. Pero es lo que dice Norbeck, dice un generalista de efectos visuales para cine, creación 3D. Sí, para eso va a ser cojonudo. Claro. O sea, para eso va a ser cojonudo, pero va a depender de muchos casos de uso. Claro, la tableta gráfica, lo que dice Norbeck, es verdad. Yo me compré en su día una tablet, una gráfica de estas para dibujar. Una Wacom. Sí, porque de hecho Katy dibuja bastante. Y es verdad, yo no la utilicé. De hecho, sí, bueno, pues como ratón y tal. La prueba si no la utilizas. Y Katy, que dibuja, pues sí que estuvo un tiempo que tal, pero imagínate, claro, entonces dice, bueno, pues es que no es útil para nosotros, pero alguien que trabaje diseñando le puede ser muy útil, alguien que sepa realmente utilizarla. Entonces, es una herramienta que puede ser útil para un determinado grupo, pero claro, esto no va a llegar a un mainstream, o sea, Luisby, como yo lo comparo y como mi madre, no se las van a comprar hasta que esto sean pequeñitas, valgan 300 pavos y te digan, puedo, yo qué sé, utilizar, pues voy al supermercado y me dice eso de los alimentos, tengo el GPS, tengo reconocimiento facial y si me olvido de alguien por la calle, pues me recuerda su nombre, o todos los usos que hemos visto por ahí, ¿no? Entonces, en ese momento sí que llegarán, pero esto es que somos unos ansias. Es que esto es los primeros... ¿Sabes? Esto es lento, va lento, se está construyendo. ¿Sabes? Sí. Y esto todavía vamos a tener hasta que realmente Luisby esté contento con una Connect. Yo creo que van a pasar 2 años, por lo menos todavía. A ver, con las Connect de juegos estoy contento. Sí. Yo creo que van a pasar otras 2 Connects. Hasta que Luisby diga, salga, acabe la Connect y Luisby diga... ¡Wow! Ya no hay máquina de humo ni nada. O sea, te entiendo. Yo te digo esto, ¿sabes? Con cariño, porque te entiendo y entiendo por dónde dices, ¿no? Pero es que esto creo que va lento, ¿no? Sí, claro. Eso. Es que no es de la noche a la mañana y ellos te lo venden como que ya está casi aquí la gran mayoría de cosas. Porque es también lo que les interesa, claramente. Es como para decir, mira todo lo que tenemos y todo lo que puedes hacer. Y cuando luego te metes en el Horizon World, te encuentras ahí eso que parece un desierto prácticamente pero es el principio. Es que lo que ellos dicen está bien tener objetivos y ser realistas con lo que quieren y decir, oye, vamos por ahí, ¿no? Pero de momento, ¿sabes? Es eso, es como que tiene que poner unos objetivos, pero va lento. Mira, de hecho, Bruno Candia dice que le pone 5 años para todo esto. Yo el otro día estuve hablando con una persona y me estuvo contando cosas, Silicon Valley y tal, y por lo que se está construyendo, me dijo eso, 1 año y medio, 2 años. ¿Vale? Eso, o sea, me puedo equivocar, no lo sé, ¿no? Pero yo hablo un poco de los datos que tengo. Entonces, va lento, pero fíjate los avatares que han sacado. Están más realistas, le están poniendo piernas. O sea, todas esas quejas que ha habido se están poniendo. Sí. ¿Sabes? ¿Pero cuándo estarán eso? Claro, bueno, que sí, que tardarán a lo mejor otro año, ¿vale? Pues como nosotros somos unos frikis y estamos todo el día ahí metidos, pues estaremos 1 año quejándonos, pero dentro de 1 año eso se mejorará. Y habrá otras quejas que se irán mejorando, y dentro de 2, dentro de 3 años. Y entonces, será entonces
cuando la mayoría de la gente, porque tú ahora mismo vais a preguntar a vuestros vecinos y le contáis quién es Mark Zuckerberg y algunos ni lo saben, y ni siquiera ya MetaConnect ni te cuento, y Oculus y realidad virtual, ¿eso qué es? Eso es lo de... ¿sabes? Nadie. Entonces, para que toda esa gente llegue, tardará, y cuando a toda esa gente llegue es cuando ya será, todos esos problemas estarán resueltos. Igual que los móviles, ¿cuándo han llegado a vuestras manos, no? O bueno, yo no estaba muy metido en tanto en tecnología cuando apareció el móvil. Entonces, cuando para mí apareció el móvil, ya estaba muy pulido, ¿sabes? Pero había gente que llevaba con los móviles, igual que llevaban otros, a lo mejor llevaba ya 5 o 10 años con las BlackBerry, con no sé quién. Este es el futuro, sí, pero las BlackBerry son enormes. Este es el futuro, sí, pero... Y poco a poco no va llegando, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo esto en primera fila. Incluso tengo acceso a las bambalinas, a lo que no se ve y a lo que se está hablando. Y es verdad que cuesta, pero bueno, eso. Sí, poco a poco. Mi opinión. Aquí por eso los que se han marcado un gol, porque de momento no han dicho nada de las Quest 3, es la gente de Pico, que tienen el campo bastante limpio. Cuidado con estos, porque estas navidades... Sí. Es el visor a batir ahora mismo, a nivel de consumidor final. Tenéis el enlace de Amazon en la descripción, si lo queréis reservar. En la descripción del vídeo está, para los que estáis viendo, de Pico. Podéis sí, ya se vende en Amazon también, sí. Ahora sí que os puedo decir que ya lo podéis reservar. Sí. Pues tengo muchas ganas de probar las Pico 4 en plan bien. Que os veo a todos con las gafas ahí, tío, es como... Estás más que invitado, Vamos, todos estáis invitados, pero en tu caso, ¿por qué vives aquí al lado? Javi vive en Alicante y Kilian en Barcelona. Pero... El tema de las lentes pancake es un gran cambio. Sobre todo para mí el punto dulce. No sé, ¿qué opinas tú, Carlos, del punto dulce? Para mí es lo que más me ha impresionado. La nitidez. De las Pico, sí. Y el pass-through a color. Sí, pero esto me ha gustado, pero bueno. A ver, el pass-through, al no ser en 3D, pues es un poquito tal. Claro. Sí, o sea, tiene sus limitaciones, pero aún así, después de estar con las Quest 2, con el blanco y negro ahí todo cutre, y con las experiencias que están saliendo cada vez más, por ejemplo, el I Expect You to Die 2 de Mixed Reality, me lo voy a fumar encantadísimo, pero lo voy a ver cutre porque voy a ver todo en blanco y negro. O sea, sí, habrá que ver el sistema operativo y aplicaciones que utilicen el tema de realidad mixta en Pico, que de momento yo no he podido probar nada. ¿Tú has probado algo, Carlos? Es que realidad mixta. Falta toda la actualización grande de software, que en teoría no la sacan hasta el 18, ¿no? Hasta el 18 no hay actualización. Claro, y entonces ahí es cuando ya realmente vamos a poder hacerle un análisis. Y el tema del tracking de manos no sale hasta el 2023, por ejemplo, ¿no? También el tema de... eso no lo sabía. De momento no está, 18? No está activado. Creo que no, dijeron en 2023. A mí me suena de que probamos algo de tracking de manos. Yo no he podido probarlo. Yo he visto demos por internet. No sé si será de cosas que habrá. A ver, el otro día sí que es verdad que bueno, yo las probé, después las hemos probado aquí un poquito, pero no le he metido mucha caña. Me refiero de horas. Y la que sí que le ha metido caña ha sido Katy. Katy ha estado con ellas el otro día porque estábamos grabando. Que al final hay que hacer muchas cosas. Yo estaba con otra cosa y ella está esperando y estuvo horas con las gafas. Y probó un montón de cosas que ni conozco. Entonces, ya os hablaremos. Tenemos que hacer un análisis en condiciones. El hand tracking no está activado. Y luego hice una prueba, no como tú, Carlos, que me fui a un campo de fútbol, pero estuve probando fuera y hace como las Quest. Capa las cámaras, te las cierra y te desactiva si quieres los Guardians. Pero solo puedes usarlo en virtual. Te bloquea cámaras. O sea, supongo lo que haces tú a nivel de software, que vayan habilitando cosas o no. De momento. Que bloquea las cámaras con el sol. Sí, fuera. Bueno, en sombra también me las deshabilitó. Podía estar en realidad virtual. 3DOF. ¿Se queda en 3DOF? Sí, era 3DOF. En VR. No podía estar con la cámara activada. Claro. Lo probé para probar. Claro, eso voy a hacer pruebas. Me quiero ir con la bici, tío. A ver si se puede, con el pass-through y con la bici. No sé, voy a hacer cosas de esas. Vi un vídeo de que el Nazi creo que hizo algo similar, sí. Pues pero, sí, algo de eso. Pues entre esos y otras cosas hemos cogido algunas ideas. Y este fin de semana que nos vamos, pues tenemos que irnos de viaje, nos vamos a ir a Jaén, ¿sabes? Por cosas de familia y tal. Y me las quiero llevar y quiero hacer pruebas de locura de estas, a ver qué sale, tío. Y de la parte de juegos, ¿qué os parece que compren? Perdona, si hay alguno que está en Jaén, de lo que nos estáis viendo, avisar y las probáis las Pico 4 allí. Ya está. Y de la parte de juegos, porque ha pasado como muy rápido todas las noticias y tal, pero han comprado otros 3 estudios más. Camouflage, Armature y Twisted Pixel. El Twisted Pixel es gordo, ¿eh? Ese es grande.
Sí, y Camouflage también, porque habían abierto hace poco un estudio en Japón y todo. O sea, son los que han hecho Republic y Iron Man VR. Después, Armature es el encargado del port de Resident Evil 4, con que son claramente especialistas en hacer ports de juegos antiguos para que funcionen de puta madre en VR. Y luego Twisted Pixel, que te ha hecho un montón de juegos súper clásicos ya casi de la VR, como el Wilson Heart, el Defector, el Path of the Warrior, hicieron el Explosion Man. O sea, es un estudio con bastante recorrido. Pues de títulos nuevos que han presentado 2, ¿no? Iron Man. El Iron Man y el otro, aquel de la nieve. El Behemoth, exacto. Pero eso no le he enseñado nada, hay imágenes. No, el teaser de 20 segundos. El teaser, bueno, 20. Y todo lo otro ya lo habíamos visto, Walking Dead ya lo habíamos visto. Vale, el tema escalar, la Among Us también lo habíamos visto. Sí, y después el modo sandbox del Population One, que es básicamente crea juegos, igual que tiene el Fortnite para crear juegos, pues ahora lo meten eso en el Population One. Pero bueno, es ampliación, pero novedad. Es ampliación, es ampliación. O sea, sí que me parece interesante el tema de que sigan apostando por comprar estudios y sigan sin anunciar qué cojones están haciendo los demás. Los mandos, oye, los mandos, es que estaba justo la tía, están hablando ahora de los mandos en la Connect, no sé, tal, y se ha quitado ahora. Pero están hablando de que, pues, que son la hostia. Vamos, lo estaba mirando un poco y tienen realmente temas hápticos y tal, eso es... Esta semana ya aparecerán muchas noticias de la Connect, también de todas estas jornadas que están haciendo con los desarrolladores. Aparecerá mucha información nueva que no nos han explicado, pero que irá apareciendo. Oye, ¿y los de esta semana. o Nati y Oasis tienen las gafas ya? Sí. No sé. Pregunto, no sé. Puede ser algún canal americano, puede ser. Algún yankee puede. O sea, sé que los yankees sí que tenían las notas de prensa y demás, pero... MRTV, no sé si lo tienen estos. Pero me parece que no. No, están no con se las las han Pico. enviado absolutamente a nadie. Está todo el mundo ahora con las Pico. Bueno, todo el mundo. Yo sigo sin ellas. Vente aquí a probarlas, hombre. Vente a probarlas. A ver si saco tiempo. Que joder, ya habéis visto a qué hora he terminado. Pues nada, oye, y eso sí, el GTA San Andreas VR, ¿qué tal? ¿Os gusta, verdad? El GTA Sí, está guapo, ¿eh? Han enseñado mucho, ¿eh? ¿A que sí? Está guapo. Tiene buena pinta. ¿Han Pero enseñado es el de tanto? gatito, ¿no? Dices, ¿no? Claro. Pero es que es un poco... O sea, está bien. Dicen, o sea, al final, Meta está teniendo mucho éxito con la parte de juegos. Es la parte que más beneficios le está dando, el tema de VR, yo creo. Ya lo han dicho, 1.500 millones en 2 años, que se dice pronto. Pero, joder, todavía el tema de anuncios en videojuegos les cuesta hacerlos bien, ¿eh? Anuncian un juego que lo van a sacar, pero ya se olvidan. ¡Claro! O, por ejemplo, compraron a los de Assassin's Creed, que decían el que al Assassin's final Creed VR. volvía, pero Claro. ¿cuándo? Ese se supone que sí que va a salir. Sí, se supone que al final sí, ¿no? Se supone, espérate, a ver, porque al parecer no estaban muy contentos con las pruebas que se filtraron y demás. O sea, las expectativas estaban no muy altas. Que igual no lo cancelan porque ya está prácticamente hecho, no como el Splinter Cell. Pero, joder, o sea, te anuncian como muchas cosas, que es como, mira todo lo que tenemos. Pero nunca llega. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Claro. O, por ejemplo, comprarnos a Sanzaru, que son los del Argas Wrath, que es un juegazo. Meten el Argas Wrath como en una imagen de una actualización de Quest. Es en plan de, pues va a llegar a Quest. No, que es que lo hemos puesto de forma aleatoria. Es en plan de, no me jodas. Ahora ha aparecido también que Dropbox también será compatible a la aplicación con Quest. ¿Roblox? Dropbox, el sistema de archivos en la nube, que yo utilizo bastante. Vale. Ahora he visto que van a sacar aplicación nativa para Quest, también está bien. Para tener el tema de conexión con el PC y tener los datos aquí ya está bien. Pues el Karma no ha salido, ¿no? Ahora, sale después. Van a estar todas las charlas de developers y sale al final dando su opinión. Vale. Pero esto ya será súper técnico, filosófico, ya sabéis cómo es Karma. Igual que las charlas de Karma son súper interesantes, pero es técnico puro. Pues nada, chicos, yo tengo hambre. Pide una pizza, tú, nos envías un cacho cada uno. Sí, joder. Nos ponemos las gafas. Vamos a Horizon todos juntos y las compartimos, va. Sí, no, tengo... La verdad es que sí, mira, hay 100 personas viéndonos, joder, qué guay, mola. Todavía estáis aquí. A ver, dar vuestra opinión, aprovechad ahora lo que nos estáis viendo para dar vuestra opinión. Estamos aquí 5 minutos con vosotros. Y vamos acordando porque llevamos aquí desde las... Bueno, llego de las 6:15 intentando ponerlo, pero he tardado. Tony pone, yo tengo ganas de llorar.
Imagínate. Es que la gente no ve cosas que vaya a tener ahora, entonces Claro. se lleva como un... Claro, pero bueno, esto es... No voy a tener juegos buenos ahora, no voy a tener un visor barato bueno ahora. Son cosas a largo plazo. Pero lo contrario, Pixelacos VR. Pixelacos, un saludo. Tenemos aquí muchos fans, mucha gente. Tenemos, mira, chat 69, ese se nota que no es spam. Vamos a borrarle. Quitar. No, ocultar usuario. Y preguntan si Pico lo sacarán en Latinoamérica. Por ahora su estrategia es Asia y Europa. América al final es un mercado complicado porque tienen que pasar muchas regulaciones y todo eso. Ya les cuesta mantener control en Europa, así que ojo para llegar a América. Y si llegan a América se van a centrar sobre todo en Estados Unidos como siempre. La parte positiva es que hay varias de las tiendas, creo que XR Shop y al final Amazon, creo que envía. Así que, obviamente, los gastos de envío te lo vas a comer. A Sudamérica los de... Luis Delgado dice que la colaboración entre Microsoft y Meta dejará sin posibilidades de Apple. No. Es que Apple es mucho Apple, tío. Exacto. Es que Apple es la empresa más grande del mundo y eso se dice rápido, pero tiene muchísimo poder Apple. Muchísimo. ¿Sabes? No, oye, les pueden hacer sombra y pueden competir, pero que le dejes sin posibilidades son palabras mayores. ¿Sabes? Ojalá se pudiera usar SolidWorks en las Quest Pro para trabajos de productividad e ingeniería. Dale tiempo. Muchas gracias por las conferencias. Saludos desde Paraguay. Un saludo a ti, Alejandro. Hola, Colombia. Mira qué bueno, tenemos aquí un montón de peña. ¿Tenéis hambre o no tenéis hambre ya? Sí. Yo sí. Tengo hambre, cansancio, por eso igual estoy hater, porque después de trabajar y tal, es como te viene el odio todo que tienes durante el día. Yo es que además tengo que hacerme todavía la cena y tengo los peques por ahí ya también purulando. Así que nada, muchas gracias. Virtual Games, Javi, Kilian Soler con RV Móvil, Luismi, ya le conocéis también, Desconsolados. Tenía puesto los enlaces abajo, creo que el único que tengo es el de Luismi, porque ha sido un caos. Ahora os pongo también y os comparto. Compartirlo por aquí, chicos, vosotros también. Sí, ya te paso el canal. Enlace del canal de Kilian y el enlace de Javi, ¿vale? Y ahora los pongo en la descripción, ¿vale? Porque ya te digo, es que bueno, ellos han visto la entrada que hemos tenido, que no tenía aquí nada preparado. Pero bueno, para que os puedan seguir, que había gente por aquí que me lo estaba preguntando y demás. ¿Vale? Y tienen canales además muy chulos también de VR y los podéis seguir por ahí también. Ponerlo en el chat y así luego ya los copio, ¿no? Vale, sí, te lo pongo por el chat y ya está. Vale. Y ya está. El de Luismi sí que lo tengo puesto porque ese, como está siempre en todos los eventos, pues lo tengo ya por defecto ahí, ¿sabes? Copiar, pegar. No, ni eso ya, sale automático. Se pone solo. Sí. Y nada, pues eso, ahora a enviar emails a que nos envíen la gafa. Yo las quiero, tío. Yo no voy a pagar por ellas. No voy a pagar porque no las necesito a nivel usuario. Yo también las quiero y no pagar por ellas también. Claro, no, pero las quiero porque pues, al final es lo que hacemos. ¿Sabes? Tenemos todo esto para el canal, para tal, pues y a ellos les interesa también. Y a vosotros, yo creo que tarde o temprano acabaréis consiguiéndolas también. ¿Vale? Entonces, ¿los enlaces los ponéis o no los ponéis? Yo lo he puesto en el chat. En el chat, ahí no me salen. ¿No te sale en el chat? No. Pues a lo mejor me lo ha bloqueado como... ¿Cómo era? Como spam. Espera, que lo habéis puesto en este. Vale, yo decía en este. Vale. Mira quién está aquí, Katy. Ahí le he metido un spam ahí que te puedo dar. Lo he puesto en el directo yo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué ha pasado? Hola, guapa. Hola, Katy. ¿Qué tal? Has perdido mucho humo. Que estabas con las picos, escondida con las picos, ¿eh? A ver, ahí pongo este es el de Kilian. Y el de Javi es este, ¿no? Venga, va. Estaba de cumpleaños con los niños. Es que... ¡Oh! Felicidades a quien le toque. Y aquí podéis seguir, chicos, a estos dos. Javi y Kilian. ¿Vale? Y nada, pues eso, un placer. Muchas gracias a todos. ¿Vale? El próximo te apuntas, Katy, que te hemos encontrado faltar. Aquí faltaba la parte femenina pegando caña. Claro. Y Anita también. Se le dije a Willy, pero se lo dije que estaba yo pensando en invitar a gente de YouTube y al final se me olvidó. Los de casa. Anita y Willy. Pero se lo dije a Willy y no podía, que estaba currando. Así que bueno.
Bueno, la próxima. Están ya los Cuando sitios tengas las Quest Pro volvemos a quedar todos. Mira, está Anita. Hola, Anita. Bueno, pues chicos, a todos, muchas gracias por vernos, muchas gracias por venir, Javi, Kilian, Luismi, y hasta la próxima. Hasta la próxima, feliz Navidad. Feliz Navidad. Ese es el espíritu, Kilian. Hasta luego, adiós.